Gobierno de cambio, aquí lo tienen ustedes, pacto de izquierdas. Atención porque llevamos mucho tiempo hablando de qué es lo que va a ocurrir. Y este lunes, pasado mañana, hay una reunión decisiva. El Partido Socialista se reúne, ha dado ya el visto bueno, pero ahora les vamos a leer el documento porque tiene un montón de cuestiones que hay que debatir dentro del documento que han firmado. Pero han aceptado ya hacer una reunión con todo el bloque de izquierdas. Estará Podemos, por supuesto. Estará el mismo Podemos que ha estado, yo no sé cómo llamarlo, chuleándoles, vacilándoles, no sé muy bien cómo llamarlos, pero ha hecho algún tipo de declaraciones que desde luego en el Partido Socialista no es que no hayan sentado bien, es que han sentado horrorosamente mal. Bueno, pues ¿qué ha hecho el Partido Socialista? Confirmar la presencia en esa reunión. Con Podemos, con Izquierda Unida, con Compromís, van a estar allí. Veremos qué es lo que sale. De momento, declaraciones como las que acaban de ver. Es una ocasión para echar al Partido Popular. Volvemos al Tinel. ¿Vuelve a tener como prioridad en estos momentos el Partido Socialista echar al Partido Popular? ¿Eso es lo prioritario para una España que necesita afianzar su recuperación económica, que necesita afianzar su integración dentro de la Unión Europea en un momento decisivo? ¿Eso es lo prioritario? Van a estar con nosotros y vamos a hablar de todo ello con Ignacio Camuñas. Va a estar Cristina Alberdi también con nosotros. Vamos a hablar también con Carlos Rojas, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, a ver qué es lo que ocurre, porque la cuenta atrás ha empezado. Y en estos momentos ya cualquier acción, cualquier decisión puede ser absolutamente clara de qué es lo que puede pasar de aquí a unos días, si hay elecciones o no las hay, o si definitivamente hay, como decía Óscar López, ese acuerdo por el cambio. Por el cambio es entregarse a Podemos. Vamos a hablar de todo ello. Vamos a tener también a un exfiscal, a Ignacio Peláez, con el que vamos a hablar de si es casual o no es casual esta avalancha de casos a determinado lado. Porque resulta que hemos ido a mirar y los casos de corrupción que más se airean están en un lado. Pero cuando miramos al otro lado, hay casos de corrupción por todas partes. ¿Por qué esos casos no se aceleran? Nos lo va a explicar él. Y vamos a estar también con Nati Mistral. Déjenme que les presente la gente que va a estar con nosotros, los contertulios que van a estar a lo largo de toda la tertulia. Ignacio Camuñas, buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Miguel Ángel Rodríguez. Buenas noches. Muy buenas. Alfonso Rojo, ¿cómo estás? Gonzalo Duña Iturria, muy buenas. Buenas noches. Carlos Rojas, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Cristina Alberdi, muy buenas. Martu Garrote, bienvenida. Y Manuel Llamas. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar todos. Déjenme que lance la pregunta para todos los televidentes. Ahí la tenemos. ¿Debe apoyar Rajoy un gobierno de izquierdas? ¿Por qué lo estamos poniendo? Porque una de las opciones pasaría por un gobierno comandado por Pedro Sánchez, que tendría como principal aliado a Ciudadanos. Pero ¿quién lo comandaría? Sería Pedro Sánchez. Y lo que se está hablando es que tendría que hacer, es una de las opciones, una de las cuestiones que se están barajando, lo ha pedido así Ciudadanos, lo ha pedido el Partido Socialista, tendría que abstenerse el Partido Popular para dejarles gobernar. Pues ahí tienen la pregunta. Digan ustedes si quieren o no quieren que sea el Partido Popular quien respalde ese gobierno comandado por Pedro Sánchez, un gobierno de izquierdas. Voy a lanzar simplemente un primer turno. Nos vamos a ir luego un momentín a publicidad y vamos a empezar el debate. Pero, Carlos, sobre la pregunta que estábamos haciendo. Este mismo lunes, día 22, se reúne Partido Socialista, se reúne Compromís, se reúne Podemos, después de la semana que le ha dado Podemos al Partido Socialista. Le ha dictado ya quiénes tienen que ser los ministros, quiénes tienen que ser los secretarios de Estado, que quiere el CNI, que quiere el control de los tribunales. Llegó incluso a decir que la posición ideológica de los jueces tenía que ser acorde con el partido de Podemos. Luego dijo, hemos tenido un error, lo vamos a quitar. ¿De esa reunión puede salir ese pacto de izquierdas? No lo sé, lo tendrán que contestar los protagonistas, pero lo que sí sé es que estamos viendo a un Pedro Sánchez, que es secretario general del Partido Socialista, totalmente desquiciado, empeñado en tener poder a cualquier costa, empeñado en pastar con quien sea, con los radicales. Además, cuando ha perdido claramente las elecciones y ha sido cuarto en su circunscripción. Estamos ante un panorama realmente dantesco donde vemos que Podemos le está haciendo el gobierno al señor Sánchez y el señor Sánchez está dislocado, yendo para todo sitio, yendo de un sitio a otro, intentando hacer ese pacto que es imposible porque no cuadran las cuentas, porque ha perdido claramente las elecciones y porque está llevando a su partido hacia una avispero, pero también está llevando a España a una situación comprometida porque tendría que haber dado un paso adelante cuando se produce un resultado electoral que mandata claramente a un gran pacto. El mensaje que nos dan los españoles es un gran pacto constitucional, un gran pacto para garantizar el crecimiento económico en nuestro país, para seguir en la senda de la recuperación, porque habíamos creado 1.200.000 empleos, la mitad del empleo de toda la Unión Europea se había creado en los 2 últimos años de gobierno de Rajoy y por tanto estábamos en la recuperación. ¿Y la realidad cuál es? Y lo que todo el mundo dice ahora, y es verdad, y nos lo comentan por todos sitios, que llevamos 2 meses parados. El tema se está enfriando, la economía se está enfriando y eso es malo para nuestro país. En lugar de preocuparse tanto
por el poder, por los puestos, por el postureo, por la frase para el telediario, como parece ser que está haciendo el señor Sánchez y el señor Iglesias, que se preocupen de los españoles como lo está haciendo el Partido Popular, dando un claro mensaje de gran pacto por España. Luego hablaremos también de unas declaraciones, las ha hecho el máximo responsable del Partido Popular en Vizcaya. Recibía a Mariano Rajoy y hablando de la corrupción le ha dicho literalmente, luego lo van a escuchar, estamos hasta, les pido perdón por la expresión, pero es literalmente lo que ha dicho, estamos hasta los cojones de ver todos los días casos de corrupción. Y le ha dicho al presidente del gobierno, no me importa ni cómo son ni por qué, pero estamos hasta los cojones. Esa ha sido la frase, luego lo vamos a ver. Ignacio Camuñas, sobre la pregunta que estábamos lanzando, si el Partido Popular ve esa posibilidad, si hay un acuerdo cerrado, porque otra de las opciones es que Ciudadanos se presente con un acuerdo con el Partido Socialista. ¿Debería el Partido Popular dar un paso atrás en sus intenciones de gobernar España y favorecer una gobernabilidad para evitar que llegue Podemos? Bueno, yo no soy quien para decir lo que tiene que hacer el Partido Popular. Pero sí querría aprovechar este primer turno para poner en claro lo que yo creo que está detrás de todo lo que está ocurriendo estos días. Lo importante y lo relevante, a mi juicio, no son estos borradores de programas que se están intercambiando unos partidos y otros, las visitas que se hacen los líderes de las distintas formaciones. Yo creo que todo eso está ocultando una realidad. Y si no se ve con claridad la realidad que hay detrás de lo que está ocurriendo, pues andaremos todos un poco confundidos. La realidad es que Mariano Rajoy no quiere pasar a ser el presidente de la corrupción y que lo aparten del poder. Y su obsesión es alargar lo más posible este proceso, intentar llegar a unas nuevas elecciones generales y volverse a presentar. El problema es que Pedro Sánchez tampoco dice claramente lo que le ocurre. Pedro Sánchez quiere también llegar a la Moncloa a cualquier precio, porque está, digamos que, vigilado y sometido a juicio de residencia por las grandes cabezas del partido y los varones. Y por tanto ve su puesto de secretario general en peligro. Y por fin Iglesias se ha dado cuenta que este es el gran momento de alcanzar el poder y de entrar en el gobierno y sentarse en el gobierno de la nación. Yo creo que tampoco debemos de hacer mucho caso a sus declaraciones, a sus propuestas y a sus borradores de edad. Estamos asistiendo a la lucha de tres personajes para alcanzar el poder por distintas razones y todo eso de alguna manera lo enmascaran con las propuestas, los programas y las reuniones que están habiendo estos últimos días. Dejo para el final a Albert Rivera, que creo que es el único que no está enmascarando su posición. Está haciendo de hombre bueno, que está intentando mediar entre unos y otros, y yo creo que los demás también se están intentando aprovechar de esa posición de Albert Rivera. Dejadme, vamos a irnos un momentín con un pequeño consejo, nos vamos a ir a publicidad y por supuesto a la vuelta vamos a abrir la mesa para que todos podáis comentar. Pero os voy a pedir, Cristina, simplemente como persona totalmente histórica del Partido Socialista, porque estábamos hablándolo antes de entrar en el plató, ¿sí? ¿Crees realmente que puede salir adelante ese frente de izquierdas? ¿Crees que realmente lo que estamos viendo, esa reunión que se va a celebrar en nada, en poquitas horas, puede alumbrar un gobierno en el cual acabe Podemos dictándole los sillones, el control del CNI, etcétera, etcétera, al Partido Socialista? Yo creo que no, y además lo está gestionando bien el Partido Socialista. De hecho, ya le ha mandado un mensaje de que va a la reunión no para hacer un pacto de gobierno, sino un pacto de investidura en su caso. Y le ha mandado esta mañana un proyecto, un papel con 3 puntos cruciales. Y uno es que implicaría una involución democrática el tema de controlar desde la vicepresidencia a jueces y fiscales en ese supuesto tribunal o como se quiera llamar contra la corrupción o Consejo contra la Corrupción. Luego también le ha dicho que intentar una consulta plebiscitaria por la vía del 92 de la Constitución implicaría no utilizar los cauces establecidos para modificar la Constitución. Y también le ha dicho en ese papel que 96.000 millones no hay quien lo soporte, ni está en la línea de la Unión Europea, ni cumpliríamos con el déficit, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parece que lo que está haciendo Sánchez con un buen equipo, porque ahí hay gente en el equipo, como yo te decía antes, José Enrique Serrano, Sevilla, Ares, el vasco, son buenísimos. Y es gente que todos les conocemos, y más los que hemos estado en el Partido Socialista, que trabajan bien y con seriedad. Entonces, toda esta gente le está orientando a Sánchez, y Sánchez,
por el cual no dábamos un duro, y yo la primera, y los varones tampoco daban un duro, pues resulta que bien asesorado y actuando pues de una forma que por lo menos está dando la cara, pues no está haciéndolo tan mal. Y yo desde luego creo que de alumbrarse algo no sería un pacto de izquierdas con Podemos, sino que sería un pacto con Ciudadanos. Y si logran alumbrar un pacto con Ciudadanos, con el apoyo de PNV y apoyo de Coalición Canaria, y suman X, pues 140, 150, pero llevan algo bien estructurado, va a ser muy difícil que eso no salga adelante. Lo vamos a debatir ahora. Déjenme sin más que les muestre. Ahora se la leo. Esta es la carta que ha remitido Pedro Sánchez a Alberto Garzón, que ha sido el encargado de intentar cuadrar las agendas para conseguir esa reunión. La reunión va a ser este mismo lunes. Ahí la tienen. Y ahí aparece ese párrafo. Ahí lo tienen. Te confirmo nuestra disposición a participar en la reunión de trabajo que propones con representantes de Podemos, Izquierda Unida y Compromís. Les voy a dar un consejo. Nos vamos a publicidad y empezamos con todo esto. De gobierno y que haya un gobierno en este país tan solo dentro de 12 días. Es una ocasión de oro, insisto, para poner fin no solo a las políticas del PP, sino también a la corrupción que ha asolado a este país en los últimos años. Por eso están viendo ustedes que el Grupo Socialista sigue reuniéndose con distintas formaciones y avanzando para hacer posible que España tenga un gobierno y que ese gobierno sea de cambio. Gobierno de cambio. Así lo plasmaban en esta carta remitida a Alberto Garzón por parte de Pedro Sánchez. ¿Y qué es lo que dicen ahí en esa carta? Te confirmo nuestra disposición a participar en la reunión de trabajo que propones. Esa reunión que se propone es el lunes día 22. Y además va a ser con representantes de Podemos, de Izquierda Unida y de Compromís. Y dicen, de cara a pactar un programa para la investidura, no dicen para el gobierno, pero dicen para la investidura, que proyecte en la legislatura la acción de un gobierno progresista y reformista. Hay respuesta ya, Miguel Ángel, por parte de la gente de Podemos, y Podemos ha dicho, si acuden a esta reunión, quiere decir que le cierran la puerta a Ciudadanos. En estas estamos. Yo creo que... Yo discrepo con Cristina. No creo que esté jugando Sánchez la baza que tiene que jugar. Y creo que su equipo de asesores se han equivocado desde el primer momento. La única baza importante para España es el gran pacto Partido Popular, Partido Socialista, que es lo que han mandado a las urnas. Esto de saltarse las urnas, y en Madrid el candidato del Partido Socialista era Pedro Sánchez en las últimas elecciones generales. Quedó el cuarto. Y ahora se propone el que sea el presidente, y que además la locura esta de llegar a un acuerdo con Ciudadanos, que tampoco sé yo muy bien el papel que está jugando, y que se obtenga el partido más votado. Es una locura lo que están proponiendo. No, yo creo que el documento que mandó el otro día Podemos, además de ser insensato, es una burla al Partido Socialista. Además de por el asunto del referéndum, que yo creo que ahí el Partido Socialista, que ya gobernó con Esquerra Republicana, alguna vuelta le podría dar, pero un presupuesto de 96.000 millones de gasto es imposible. Un partido sensato no puede hacer eso. Y por otra parte, pacto, hablabais Ciudadanos, PSOE. Mucho se tiene que pensar Ciudadanos ese pacto si vamos a ir a elecciones. Porque el 90% del voto a Ciudadanos ha salido del Partido Popular. Si deja muy claro Rivera que lo que quiere es coger ese voto para irse con el PSOE, en las próximas, si hay elecciones en junio, la mitad del voto por lo menos le desaparece. Con lo cual yo creo que el tablero sigue como estaba, siguen dando vueltas, con una diferencia. Si Rajoy estuviera en esta tesitura de buscar pactos, estaríamos diciendo no lo consigue, no sabe negociar. Como Sánchez lo está haciendo, hay mucha gente que dice, bueno, se está esforzando. Es decir, siempre al final hay una vara de medir a favor de un Pedro Sánchez que yo creo verdaderamente que se ha equivocado. Dejadme que veamos cómo están esas negociaciones, que lo hemos resumido en el siguiente vídeo. Fíjense qué es lo que puede ocurrir. Atención a la actitud del Partido Socialista y atención a la actitud de Podemos. La transformación de Pedro Sánchez. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. Más que Podemos, yo creo que a ese partido deberían de llamarle no sabemos. En cuestión de semanas. Tiendo la mano a Pablo Iglesias para que empecemos a hablar. Se doblega ante Iglesias, que se ve como el líder, rodeado de sus hombres. Entendemos que la segunda consecuencia de un gobierno de coalición es que la vicepresidencia política
represente a la segunda fuerza más votada. Pablo, no sabes dónde estás. Yo creo que en este momento toca bajar el tono y que la prepotencia y la arrogancia es una mala política. Pedro Sánchez más bien como figura decorativa. Tiene la puerta abierta para sentarse a hablar con nosotros e intentar llegar a un acuerdo progresista y reformista. Que es necesario que en Cataluña haya un referéndum. Pero, ¿dónde están las líneas rojas de Pedro Sánchez? Nadie tiene derecho a separarnos cuando más nos necesitamos juntos. Un personaje político que miente más que habla. El líder del PSOE se muestra con esta contundencia. Son muchas las cosas que nos unen en términos políticos. Pablo Iglesias va a por todas. Las opciones son muy claras. Vamos a ser presidente y vicepresidente de un nuevo gobierno. Si Pedro Sánchez va a ser presidente de un gobierno del que yo sea vicepresidente, sería normal vernos pasear juntos. ¿Se harían suyos los votantes socialistas en unas nuevas elecciones o llegarán a formar gobierno antes? Martu, ¿tiene sentido aceptar esa reunión después de que haya pedido Pablo Iglesias el CNI? El control del BOE, que yo no sé si se pensará Pablo Iglesias que coges el BOE por la mañana y empiezas a escribir en él lo que te dé la gana. Ha pedido los ministerios que quiere, ha pedido el control, por supuesto, de un organismo anticorrupción que sobreentiendo que el primero al que se lo lanzaría no sería el Partido Popular, sería el Partido Socialista para incrementar sus posibilidades de voto. ¿Tiene sentido, después de dictaros secretarías de Estado, ministerios, etcétera, de decir que lo que quiere es pasear con Pedro Sánchez? Bueno, ¿tiene sentido acudir a esa reunión? A ver, contra el vice de pedir está la virtud de no dar. O sea, que esto, yo hoy estaría criticando a mi partido si le hubiéramos dado algo, pero hasta ahora Pablo ha pedido de todo y no ha conseguido nada. Pidió sus 4 grupos, no los tiene, va pidiendo ser vicepresidente. Dice, si yo voy a ser vicepresidente... No va, Pablo, deberías asumir que no vas a ser vicepresidente. Y te lo ha dicho el PSOE, te ha dicho el PSOE. Que no le vas a montar gobierno, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que unos tienen 90 y otros tienen 60 y pocos, porque se les van cayendo algunos por el camino. Que no vas a ser vicepresidente, que no vamos a jugar a eso de controlar los jueces, que no te vamos a dar el CNI, ¿bien? Que si quieres, nos sentamos a hablar contigo de cómo nos vas a apoyar en la investidura. Y si no quieres apoyarnos en la investidura, no nos apoyes. Es decir, yo creo que aquí, y se ve en la postura del Partido Popular y se ve en la postura de Podemos, hay quien está jugando a que haya nuevas elecciones. Yo lo dije el día siguiente de las elecciones. Va a haber nuevas elecciones porque los que quieren, que es el PSOE, no pueden, y los que pueden, que son PP y Podemos, no quieren. Porque PP está convencido de que en nuevas elecciones recuperará el voto que se le ha ido a Ciudadanos por miedo a Podemos, no porque el PP lo está haciendo muy bien, porque desde luego dejarle el centro del tablero a Sánchez, no intentar formar gobierno y estar ahí pataleando. Nosotros hemos ganado, bueno, habéis ganado, pero como no podéis gobernar, os apuntáis a un gobierno de otros o hay nuevas elecciones y no hay más, es que no hay más. Entonces, yo creo que el PP juega a que va a ganar unas nuevas elecciones recuperando voto, y Podemos juega a que cree que va a quitar voto a los socialistas. Y yo creo que se han equivocado, porque es que día a día, y es que Pedro no es santo de mi devoción, pero es que día a día crece, día a día demuestra que tiene un proyecto, que está rodeado de un buen equipo, porque yo he criticado mucho los que andaban con él, y sigo criticándolo, pero estos que van ahora a las reuniones, Serrano, Sevilla, Ares, pues es gente que está curtida en 1000 batallas, que sabe cómo funciona el Estado, que sabe cómo funciona el gobierno y que no va a dejar que estos de Podemos, que cada día tienen una ocurrencia, nos lleven al desastre. Y entonces, de repente, pues de cara a unas nuevas elecciones, Pedro ha consolidado su figura, Pablo ha demostrado que lo que le interesa es su circo, su pataleta, sus cámaras, estar sentadito en primera fila y sus cosas y pasear cogidito del brazo de... ¿Tú crees que un tío que quiere ser vicepresidente del gobierno puede decir lo normal es que nos vean pasear juntos? Por favor, que es como Corín Tellado. Claro, pero obras son amores y no buenas razones. Vamos a ver, yo creo que es evidente sobre los hechos que vamos encaminados a unas nuevas elecciones. Lógico. Y yo creo que vamos encaminados a unas nuevas elecciones porque pivotamos sobre 3 ejes muy claros. Primero, ese programa endémico del Partido Socialista, desde que es Partido Socialista y es todo contra el Partido Popular. Por echar al Partido Popular de las instituciones democráticamente. Es capaz de aliarse con cualquiera. No lo digo yo, ni me lo invento yo. La máxima de tu querido Pedro Sánchez, que tanto crece y que también está, en su momento fue que había que ponerlo en el gran cenit de sus palabras, ni con Bildu ni con el Partido Popular. Creo que un insulto para un gran porcentaje de electores de este país. Por lo tanto, ese gran lema del Partido Socialista de siempre, todo contra el Partido Popular. Segundo, evidentemente,
porque además está aprovechando una situación muy irregular dentro del Partido Popular. No se ha sabido gestionar la victoria en absoluto. Creo que el presidente del Gobierno en funciones y presidente del Partido Popular ha dejado el espacio y el protagonismo político a otros y que se está gestionando dentro de esa maraña, además de los casos de corrupción que se están produciendo. En vez de dar 2 pasos hacia adelante, se ha dado un paso hacia atrás. Y evidentemente, por un elemento esencial que no podemos perder de vista, es que esta es la última oportunidad de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se encuentra ante el todo o la nada, es decir, o consigue gobernar a cualquier precio, y la dignidad ya entraremos a calificarla cada uno como la entienda, o si no, se tiene que ir a su casa. Igual no. Pero ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que hay que casarlo con una cosa que se llama matemática, y la matemática son cifras, y las cifras es sumar los resultados. Y todo eso, más los resultados, no dan una mayoría clara y, por tanto, yo creo que vamos a elecciones. Yo creo que, además, la figura de Pedro Sánchez, que tú decías que está creciendo, es justo lo contrario. Yo creo que está seriamente dañada porque, por lo menos en la calle, en todos sitios, la gente piensa lo mismo, lo que pensamos todos, que bueno, el señor la gente Sánchez... que habla contigo, la lo que habla único, conmigo, ¿no? No, de verdad, conmigo muchos socialistas también. Dice, oye, que nuestro secretario general está empeñado en sobrevivir políticamente. Y al final va a arrastrar al partido hacia el abismo, hacia un pacto con la extrema izquierda, con Podemos, que están, bueno, estamos viendo las políticas que tiene Podemos en Venezuela, cuando ha asesorado allí a Venezuela, y estamos viendo lo que es Podemos con los pactos que está ofreciendo, no solo haciéndole el gobierno al señor Sánchez, sino queriendo el CNI y además proponiendo como línea roja un referéndum que es ilegal en Cataluña. Y por tanto, esa situación no se había vivido nunca en el Partido Socialista. Y la propia gente del Partido Socialista, amigos que tengo en el Partido Socialista, me dicen, oye, votantes, ¿cómo es posible que estemos en esta situación donde el señor que ha perdido las elecciones con 90 escaños, cuarto en su circunscripción, tendría que haber desde el día 21 de diciembre haber dicho estoy a disposición del que ha ganado las elecciones para hacer un gran pacto por nuestro país. Como lo hizo el PP en Andalucía con Susana. Pero que se lo ha encargado el rey. Es que se lo ha encargado el rey, perdona. Respetó el resultado dice, electoral ¿cómo está haciendo en Andalucía esto? Se lo ha encargado el rey, perdona. No, porque el señor Sánchez no quiso hablar con el señor Rajoy. Hasta en 17 ocasiones dijo no. Y una persona que dice todo contra el Partido Popular, una persona que en campaña electoral dice a todos los españoles en varias ocasiones, nunca pactaré con Podemos. Lo dice así, pero ¿qué crédito puede tener quien nos quiere representar como presidente de nuestro país cuando está mintiendo hace 2 meses diciendo a todos los españoles que jamás pasaría con los populistas ni con los que han asesorado al gobierno de Maduro en Venezuela ni con los que quieren proponer la ruptura de nuestro país? Pero bueno, ese socialismo ahora mismo es desconocido. El socialismo que representa el señor Sánchez es desconocido incluso, bueno, para Susana Díaz y mucha gente del Partido Socialista, que está viendo, y se vio en el Comité Federal cuando se produjeron esas filtraciones, que el señor Sánchez ha tomado una deriva desconocida, que se aleja del pacto constitucional, que se aleja del espíritu del 78. Y por tanto el señor Sánchez hoy como figura política está claramente en decadencia. Y el señor Rajoy está siguiendo con la propuesta de ese gran pacto constitucional para sacar adelante nuestro país. Nunca nos hemos movido de ahí. Y yo creo que la coherencia hoy está representada sin duda por el Partido Popular. Déjame que veamos a Hernando, ahora os doy la palabra, Ignacio, Cristina, porque Antonio Hernando insiste en el acuerdo con Podemos. Atención. ¿Hay mimbres para un acuerdo con Podemos? Sí los hay, siempre que Podemos no se empeñe en imponer cuestiones como el referéndum, como el control de determinados organismos, el control político de determinados organismos, o como una política económica que no es realista y que además podría ser contraproducente para el empleo y el crecimiento. Los puntos y las condiciones que ponía Hernando. Bueno, vamos a ver, yo me tendría que reiterar en parte de lo que he dicho antes. Es decir, yo no me creo nada, absolutamente nada de lo que está diciendo ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias. Y me creo un poco menos también pues lo que dice el representante del Partido Popular, ¿verdad? Vuelvo a repetir, aquí se está jugando una batalla distinta a la que se está escenificando públicamente. Pedro Sánchez está luchando por eso yo no creo que esté tan desgastado si no llega al gobierno, es decir, está luchando por permanecer al frente del Partido Socialista. Y esta etapa que está protagonizando yo creo que le está reforzando, en contra de lo que decía Carlos. Y yo creo que Pablo Iglesias está luchando también porque sabe que es
no digo su última oportunidad, pero vamos, sabe que puede, entrando en el gobierno, por tanto, yo creo que no es descartable. Y esa es mi preocupación en este momento en nuestro país. No es descartable el pacto del PSOE con Podemos. Se están engañando mutuamente. Es imposible. Yo no me fío, yo no me fío de las declaraciones que están haciendo los estados mayores de uno y otro partido. Como haya una oportunidad seria de pacto entre Podemos y el Partido Socialista, nos podemos ver enfrentados a una situación. A mí me parece un pacto horrible para nuestro país, pero creo que se puede dar ese acuerdo. No hay ninguna posibilidad de que se produzca ese acuerdo. No hay ninguna posibilidad de que se produzca ese acuerdo. Ninguna, pero no por la falta de voluntad del Partido Socialista, sino porque el objetivo de Podemos no es pactar con el Partido Socialista. Pablo Iglesias tiene muy claro, y ahí no estoy de acuerdo con tu análisis, Pablo Iglesias no quiere entrar en el gobierno, no quiere ser el segundo de Pedro Sánchez, en ningún caso. Él aspira a ser presidente del gobierno, a tener el control total. Y por eso precisamente ha presentado el programa que ha presentado. La propuesta de Podemos es muy clara. Referéndum, es decir, ha cruzado todas las líneas rojas que le ha propuesto el Partido Socialista, todas y cada una. Referéndum, vicepresidencia con poder absoluto por parte de Podemos, un programa económico el suyo, porque el programa que ha presentado Pablo Iglesias es su programa económico, el que presentó para las elecciones generales, absolutamente inviable. Por lo tanto, el objetivo único de Pablo Iglesias está muy claro, es forzar las elecciones generales. Es lo que pretende, es ir a elecciones generales y producir el famoso sorpaso. Él se refleja en lo que pasó en Grecia, en lo que pasó con Syriza. Syriza no llegó al gobierno a la primera, llegó a la segunda. Tsipras se colocó como líder de la oposición tras la debacle del PASOK. Y eso es lo que pretende Pablo Iglesias. Él lo tiene muy claro. Él sabe que tiene que ir a unas elecciones generales e intentar sobrepasar al PSOE. Y cuidado, porque lo puede conseguir, porque las siguientes no va a ir, como ha ido en estas, separado de Izquierda Unida. Va a sumar los votos de Izquierda Unida, que es 1,5 millones. Cuidado. Bueno, han sido 900.000 y esos, la mitad, no quieren a Podemos ni en pintura. Perdona. Cristina. Sí. Yo creo que, bueno, lo que dices, desde luego, enlaza también con... Yo puedo estar de acuerdo con eso, pero desde el punto de vista de analizar la posición del PSOE, el PSOE ha dejado muy claro los 3 puntos a los que nos referíamos antes. Y es verdad que dan en la línea de flotación de las líneas rojas que marcó el federal. Por tanto, yo no veo el camino para un pacto de izquierdas con ese grupo de Podemos, que sería, pues eso, a la bolivariana. Pero sí que veo la posibilidad de un pacto de centro-izquierda, con Ciudadanos, por ejemplo. Y ahí enlaza con lo que tú decías de que Pedro Sánchez ha perdido, digamos, imagen y anda loco por ir al gobierno. Eso lo pensábamos todos y lo pensaba el Comité Federal el día 28 de enero. Y seguramente tiene esa ansiedad, llegamos a decir que estaba ansioso, y tendrá esa ansiedad de ir al gobierno. Pero resulta que las circunstancias le han puesto en la mejor posición. ¿Por qué? Primero, porque Rajoy hizo dejación de algo que no nos explicamos muchísimas personas. No lo hizo. Perdona, ¿cómo pudo decir que no a la propuesta del rey? Y segundo, ¿por qué hoy Sánchez se encuentra en el centro del tablero, como se dice? Y negociando a derecha, a izquierda y hasta teniendo cierta imagen, perdóname, que acabo, cierta imagen que no tenía antes. Antes parecía un chesgarabís, ahora tiene cierta imagen pues de que, bueno, que va manejándose. ¿Por qué? Porque el rey le ha propuesto para que lleve la investidura. ¿Por qué? Porque el anterior, que podía, a mi juicio, y debía haber asumido la investidura, aunque fuera para no ganar, pero sí para ocupar el tablero y ocupar el espacio político y explicar a los ciudadanos lo que se traía entre manos y haber negociado con Ciudadanos, cosa perfectamente factible, que hubiera sumado 160 más canarios, más otros 2 o 3, se había puesto en 170. A ver cómo hubiera quedado el PSOE si se niega a pactar. Entonces, o a abstenerse. Perdona, pero entonces, pero a lo que voy y con esto termino. Sí. La posición de Sánchez ha mejorado ostensiblemente de un mes a ahora, por las circunstancias que le han colocado en una posición preeminente en la que él pues no lo está haciendo tan mal como muchos esperaban. Pero salvo por un detalle... Alfonso y Carlos. Dejadme que Alfonso no había hablado todavía y Carlos porque me pedía la palabra para contestar. Bueno, primero, remontándome mucho, cuando se dice el mandato de los electores, me vais a perdonar, pero es una memez. Hay 7.100.000 que lo que han dicho, yo quiero que mande Rajoy
hay 3.100.000 que han querido que mande Rivera y hay 5 millones y un poco que quieren que mande Sánchez. No hay ningún mandato, eso es una interpretación posterior que hacemos políticos y periodistas. Lo que hay es el resultado aritmético, es decir, el reparto de escaños en el Congreso hace que nosotros digamos que las únicas, concluyamos que hay solo determinadas opciones. Pero eso del mandato de los electores, el que vota a Rajoy o al PP quiere que mande Rajoy, no le dice yo te voto a ti para que pactes con fulano. Es una insensatez absoluta. Ni el que vota a Podemos no dice yo lo que quiero es que haya pluralidad en muchos grupos en el Parlamento. No, yo lo que quiero es que el de la coleta mande en España. O sea, es que es así. Es decir, lo demás es una interpretación típica de periodistas y de políticos en derribo. Con ese resultado que ha habido, es decir, no hay solución política seria y posible sin el PP. Es decir, puedes hacer las fórmulas que quieras, mezclarlos como quieras, Ciudadanos y el PSOE, Ciudadanos y Podemos, pero con mayoría absoluta en el Senado y con minoría de bloqueo del Congreso no es viable, no parece viable un gobierno como no cuentes con el PP. Si hay solución sin Rajoy, que es un tema importante. Que a lo mejor hay solución sin Rajoy. Sí, o sea, no hay solución sin el PP, o sea, no hay opciones políticas futuras sin el PP por los resultados electorales que ha habido el 20D, si la hay sin Rajoy. Rajoy no es imprescindible en la fórmula. Eso es algo que Rajoy quizás no lo tenga presente o que un sector del PP no lo tiene presente, pero es que eso es más que evidente. Y yo creo clarísimamente que vamos a elecciones anticipadas, pero los resultados que preveíamos hace 2 meses no lo van a ser, no pueden ser los mismos en junio. Yo creo que el PSOE sale mejor de lo que ha entrado en este periodo, creo que sale mejor. Yo creo que a Podemos, con el cual yo he convivido, tú también, hemos convivido mucho antes de que supieran lo que era Podemos, el común de los españoles, hemos convivido 2 años. A Podemos no se le va a tratar con el guante de terciopelo que se le ha tratado hasta ahora, sobre todo por parte del PSOE y de la izquierda, que ha sido, incluso de la prensa, que ha sido espectacular durante 2 años. Eran de Santa María Goretti desde un día y el otro día eran San Marcos. Es decir, era una cosa espectacular, eran inteligentísimos, eran los tíos que más sabían, eran gente... Y al final les ves hablar inglés y parecían el taxista afgano que me llevaba a mí cuando vivía yo en Nueva York hasta el Metropolitan, el que mejor habla, te digo. Y vamos a ver lo que ocurre con Ciudadanos. Ha dicho una cosa Miguel Ángel que es importante, es decir, Ciudadanos está pensando también en la posibilidad de unas elecciones. Y yo no veo, y Ciudadanos ha sostenido desde el primer momento que en cualquier solución en que entren ellos hay que contar con el PP. Es algo que parece que se nos olvida, pero el que más ha reiterado que cualquier solución en la que estén ellos tiene que estar el PP ha sido Ciudadanos desde el primer momento. Entonces, yo tal como están las cosas, lo único que veo es elecciones otra vez 26 de junio, como dijo Rajoy, y el reparto de escaños no va a ser el mismo. No va a ser. Lo importante es la coherencia política. ¿Elecciones con Rajoy, que decía...? No, digo que no es imprescindible. Sí, ahora contesto. Por supuesto que con Rajoy. Rajoy ha sacado adelante a nuestro país en una situación muy difícil, las más difíciles que había en Europa, y la ha sacado creando el máximo empleo en Europa en los 2 últimos años. No, pero yo me acuerdo y yo sé lo que ha pasado en nuestro país en estos 4 años. Y a los 2 meses y yo he visto a una persona sufrir en su puesto de jefe de gobierno, como Rajoy, con una situación muy difícil, con una herencia envenenada de Zapatero, con una deuda en la sanidad de 16.000 millones de euros, de 40.000 millones de euros en Fomento, y tener que sacar adelante este país con reformas muy dolorosas que ni siquiera estaban en su programa electoral porque había una herencia envenenada que no se había dicho. Y yo he visto a un gran líder, Rajoy, durante estos 4 años sacar adelante a nuestro país. Y yo he visto a un gran líder que se ha presentado a las elecciones, oye, y ha ganado con claridad por encima de los demás, con 123 diputados, 7.200.000 votos. Vamos a ver, entonces, vamos a hablar, claro, ¿qué estaría ocurriendo en nuestro país si la situación fuera al revés? Si el Partido Popular con 90 escaños estuviera intentando formar gobierno, ¿qué nos estaría diciendo el señor Sánchez con 123? Vamos a contarlo y vamos a ver cómo el señor Sánchez ha mentido con claridad en la campaña electoral diciendo que no iba a gobernar bajo ningún concepto con los populistas y con Podemos. Yo creo que eso lo está viendo todo el mundo. Y a partir de ahí, oye, la coherencia política a Ciudadanos. ¿Qué decía Ciudadanos? Pues Ciudadanos decía antes de las elecciones que tendría que gobernar nuestro país quien ganase las elecciones. Y pues coherencia política, que digan lo mismo ahora, que no cambien el discurso. La gente lo que quiere es coherencia y yo creo que eso es bueno. Si en Europa, en Austria, en Alemania, en Dinamarca, que tanto se pone como ejemplo también por Ciudadanos y por el Partido Socialista, ha habido un gran pacto entre socialdemócratas
entre conservadores, si han sabido construir los puentes para sacar adelante sus países en tiempos muy complicados de la economía, donde hacían falta ese tipo de pactos de Estado. Bueno, ¿por qué no podemos hacerlo aquí? Si el problema que viene, Cristina, cuando viene el día 21, es que el señor Sánchez empieza con el pacto del Tinel. Y dice, no, con el PP no, pero con el PP ni me siento. Debe ser. Con el PP no me siento. Y el día 23 con el PP no me siento. Y el día 25 con el PP no me siento. Hasta 17 veces el señor Sánchez dice que no. ¿Cómo va a ir Rajoy a la investidura si no tiene apoyos? Si no hay altura de mira por quien tiene que tenerla, que es el secretario general del Partido Socialista, que ha perdido las elecciones y tendría que haber dado un paso atrás en su ambición política de partido y un paso adelante en su ambición de España. Pero lo que has dicho es lo que debería ser. Y hay una diferencia, es muy típico también de periodistas eso. Nosotros decimos cómo deberían ser las cosas y cómo son. Uno sabe por la vida cotidiana que muchas veces no haces lo que te conviene. Y que una cosa, porque sea mala, no quiere decir que no sea posible. Que sea mala, frustrante, inconveniente o perjudicial. Es decir, que lo que tú expones está muy bien, es decir, es evidente que lo mejor para España sería un periodo de 2 años en los cuales volvemos a barajar, se reestructura otra vez todo, una especie de nueva transición en pequeñito, en la que se cambia constitucionalmente con el acuerdo de todos lo que haya que cambiar, en el que se hace un plan económico pactado entre todos que no tenga aristas para... Bueno, eso sería como debería ser, pero tenemos... es decir, esto se llama España. Y esto está lleno de españoles. Y aquí hay más tontos que botellines, entre otras cosas. Yo confío de verdad en que el señor Sánchez pero no va a ser eso. No consiga su investidura, estoy convencido de que no la va a conseguir. Pero va a haber elecciones. Y el día 5 reflexione por ese gran pacto. Nosotros tenemos esa confianza. Habláis mucho de pacto, pero... Déjame, Manuel, te devuelvo la palabra, pero déjame que le explique a la gente las fechas a las cuales estaba aludiendo en estos momentos Carlos Rojas. Día 22, es decir, este mismo lunes, es decir, pasado mañana, el día lunes 22 de febrero, reunión PSOE, Podemos, Izquierda Unida y la gente de Compromís, ¿vale? Siguiente fecha importante, atención, día 2 de marzo, es decir, muy prontito, debate de investidura, será la primera vuelta. Ahí el señor Sánchez tiene que conseguir mayoría absoluta. De momento, por lo que estamos viendo, no la sumaría. Empieza el plazo Pasaría, de 2 meses. Efectivamente, exacto, como dice Gonzalo, ahí a partir de ese momento se empieza a contar los 2 meses para unas nuevas elecciones en caso de que no haya una conformación de gobierno. Siguiente fecha absolutamente clave, segunda vuelta, atención porque esta sí que es ya la fecha prácticamente definitiva. 5 de marzo, atención, sábado, lógicamente lo daremos en la Manimorena. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Si aquí no sale, que por el momento no salen las cuentas por ningún lado, aquí tendría que verse en una tesitura, es decir, si Podemos decide respaldarle, si RC se abstiene, si PNV se suma al Partido Socialista, resulta que saldría, es decir, lo que estaba diciendo Ignacio Camuñas, si se da esa unión de abstenciones más votos a favor, saldría un gobierno en España de Pedro Sánchez, más Podemos, más un apoyo soterrado de Esquerra, si se abstiene, etcétera. no sería el gobierno, sería el apoyo a la investidura. El apoyo a la investidura, efectivamente. Pero no sería un gobierno. ¿Qué es lo que pone en el documento del Partido Socialista? Es que es lo que dicen, a la investidura hay que distinguir entre investidura y gobierno. Ahora vamos a explicar eso. Manuel. A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la única solución razonable y viable pasa por un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. En eso estamos de acuerdo. No estamos todos de acuerdo. Bien, pues no estamos todos de acuerdo. Casi todos estamos de acuerdo. Yo creo que como solución viable y razonable, digo. Luego, segundo punto importante. Creo que la mayoría estamos de acuerdo, o al menos yo así lo tengo claro, que el mayor peligro que tiene España en estos momentos es un factor político con nombre y apellidos. Se llama Pablo Iglesias, se llama Podemos, que no es un partido al uso, es un partido de tinte totalitario, que en su programa habla claramente de llevar a cabo un golpe de Estado desde el Estado, porque si no, ¿cómo pretendes cambiar la Constitución saltándote los propios mecanismos que establece la Constitución para que sea reformada? Eso yo lo llamo golpe de Estado. Un partido que además defiende dictaduras, como la de Venezuela, como la de Cuba. Es decir, es un peligro brutal que Pablo Iglesias toque poder. Entonces, yo creo que evidentemente la solución pasa por un pacto, pero hay un problema. Nos encontramos con el ego de 2 personas que se llaman Pedro Sánchez y Mariano Rajoy Brey,
que en lugar de interesarse y de preocuparse por el interés de todos los españoles y hablar entre ellos y negociar un programa de gobierno, se están echando las culpas unos a los otros durante estas últimas semanas para ver quién ocupa la presidencia y quién sobrevive políticamente a este escenario. Y me parece de una irresponsabilidad brutal, porque mientras vosotros no os ponéis de acuerdo, Pablo Iglesias está celebrando una fiesta en su casa, frotándose las manos ante la que le viene encima, porque le beneficia a él. No nos meta a nosotros, que te recuerdo que hasta 17 veces el señor Sánchez no ha querido reunirse con el señor Rajoy, por tanto no es culpa del señor Rajoy. Es el señor Sánchez el que tendrá que explicar por qué ese resentimiento, por qué ese pacto del tener, por qué contra el Partido Popular. Mariano Rajoy no le veo sentido. Ha renunciado a intentar formar gobierno. Ahora le corresponde a Pedro Sánchez. Y yo te pregunto, Carlos, te lo digo sinceramente, yo te pregunto, si el PSOE y Ciudadanos logran un pacto con un programa razonable, viable, de centroizquierda, porque el Partido Popular, no nos engañemos, yo me he leído las propuestas que presentasteis vosotros a Ciudadanos. Es un programa totalmente socialdemócrata, que huele a progresía por todos lados. Estáis dispuestos a renunciar a la reforma laboral, estáis dispuestos a subir los impuestos otra vez, estáis dispuestos a aumentar el gasto público y a luchar contra algo que ahora está muy de moda, que es la pobreza energética. Vamos a ver si es que el programa que habéis presentado Ciudadanos lo firma mañana mismo Pedro Sánchez y lo firma mañana mismo su ministro de Economía, Jordi Sevilla. Mañana mismo. El problema no es de programa, el problema es de personas. Mariano Rajoy no quiere dejar el poder y nos va a llevar a unas elecciones generales, y yo solo digo eso. Es muy arriesgado, porque si se produce el sorpaso y Pablo Iglesias queda como líder, es muy arriesgado. Es que es una cosa esto, de todas formas, gana las elecciones, además, barre a los demás y tiene que dejar nada. ¿Cómo que tiene que acordar? Creo que 123 y el siguiente tiene 90, eso es barrer. Una cosita solo. Fue lo que hizo en 2011. Pregunta en cualquier país de Europa, el que gana las elecciones tiene que dejar de esta manera. O sea, no se puede hacer el argumento al revés y decir que la culpa la tiene el Partido Popular por haber ganado las elecciones. Yo no sé por qué tenemos la culpa si hemos ganado las elecciones y estamos deseando ese gran pacto y se ha propuesto a partir del día 20 y el señor que es responsable del segundo partido, el que ha perdido las elecciones, el secretario general del Partido Socialista, no se quiere reunir en 17 ocasiones. También tenemos nosotros la culpa de eso. Hombre, yo creo que ya está bien de culpar al Partido Popular por haber ganado las elecciones. Ya está bien de culpar al Partido Popular por querer hacer un gran pacto para España, para seguir creando empleo en la línea que lo estábamos haciendo en los 2 últimos años. Ya está bien de culpar a Mariano Rajoy por haber ganado las elecciones y que encima los que tienen que hablar con él y los que le estamos pidiendo ese diálogo no se quieren sentar a reunirse. Vamos a ver, nadie culpa a Mariano Rajoy de haber ganado las elecciones. No des la vuelta a los argumentos que aquí... Perdona, déjame que es mi turno. Sí. Decir que estamos culpando aquí de haber ganado las elecciones a Mariano Rajoy, vamos, me parece un despropósito porque eso no lo hemos dicho en ningún momento. Además, yo estoy contigo, creo, y lo que decía Alfonso, el ideal es una cosa y la realidad es otra. El ideal, desde luego, para mí, PSOE, Ciudadanos y PP. Sí. La gran coalición, incluso PP y PSOE, como en Alemania o tantos países, pero Ciudadanos, como está en la misma línea, ese es el ideal. Pero hay una realidad, y la realidad es otra. Y tú hablabas del programa socialdemócrata. Es que os recomiendo que leáis un artículo de ayer de Fernando Savater en El País. Dice que la mayoría, o sea, hoy la socialdemocracia es un patrimonio ya de la Unión Europea. Y lo que antes era izquierda y derecha, ¿qué ha ocurrido? Que la izquierda se ha quedado sin programa, porque la socialdemocracia, que es la economía social de mercado, ha pasado ya a ser a patrimonio de todos. Con lo cual es muy lógico que Merkel esté gobernando con el vicepresidente socialista o que en España haya una propuesta por parte del PP que se acerque muchísimo a la propuesta del PSOE. Y a veces las diferencias se quieren buscar de una forma artificial. Entonces, ese es el ideal, pero claro, la realidad es donde estamos, y ahí estoy con Alfonso. Habrá que ver qué es lo que tenemos. Y luego, como muchos están mirando hacia las elecciones, hace ya una semana, y con esto termino, que sería un anticipo de lo que puede pasar, hace una semana nada menos que el ABC decía que en unas eventuales nuevas elecciones el PP perdería 12 escaños. Yo no sé las encuestas que van a ir saliendo en los futuros días, pero desde luego el PP muy bien parado no va a salir. Y el PSOE yo creo, 9. Cristina, que las en esa encuesta el PSOE también caía. O sea, las negociaciones serias, las de verdad, van a empezar a partir del día 5, cuando fracase el señor Sánchez. Eso lo ha dicho Rajoy ahora, es verdad. Abra una puerta al diálogo y ya
entra en razón de decir, oye, he perdido las elecciones y no puedo formar gobierno. Eso lo ha de dicho esta manera Rajoy con 90 ayer, diputados. lo dijo Rajoy ayer en Bruselas. Es que es lo que va a pasar, Bien. pero yo quiero alertar sobre una cosa. Decía, no, es que parece que no culpamos a Rajoy por haber ganado las elecciones. Bueno, yo quiero hacer también una pregunta, y tú me hacías antes, porque es que no he encontrado en los 2 últimos meses a nadie del Partido Socialista, a nadie, ni de Podemos, que haya dicho que el Partido Popular ha ganado las elecciones. Yo lo pregunto, ¿habéis escuchado a alguien decirlo? Sí, es que no lo ha dicho nadie. La noche electoral, yo no lo he Susana escuchado. Díaz. La noche electoral, Susana Díaz. Bueno, pero hace ya bastante tiempo, hace 2 meses. Hay que decirlo, Susana Felipe Díaz. González. Y para seguir con su discurso. Perdona, y además. Felipe González lo ha dicho. Bueno, pero hace mucho si es que tiempo. Es una evidencia yo le pregunto a cualquiera de elecciones. Podemos, oye, y dice que el PP no ha ganado las elecciones. Bueno, pero ¿cómo es los de esto, Podemos no? están Déjame que escuchemos a Susana, y la porque ha gente vuelto a hablar. tampoco. Susana Díaz ha vuelto a hablar y habla de que a Rajoy le queda muy poco tiempo. Atención. Rajoy es que no se quiere dar cuenta que se le acabó su tiempo, que se lo dijeron los españoles. Él no se quiere dar cuenta que está amortizado dentro y fuera de su partido. Y cuanto antes lo reconozca y cuanto antes reconozca que ya no tiene nada que hacer, no solo que no tiene nada que hacer, sino que no lo quiere ni en el PP ni fuera del PP, y que dé un paso atrás, pues evidentemente mejor le irá al conjunto de los ciudadanos. ¿Está exigiendo directamente un paso atrás de Mariano Rajoy? Bueno, yo creo que la situación es mala, honradamente. Dado el juego de declaraciones y de posicionamiento que hay entre los partidos en presencia, esto tiene muy mala pinta. Tiene muy mala solución. Y mi temor es que en las próximas elecciones que se puedan organizar en el mes de junio, la situación no va a mejorar. Vamos a seguir con 4 partidos insuficientes, porque para que haya Ignacio, te un devuelvo gobierno... la palabra, pero déjame que avance. Mañana lo vamos a dar con mucho más detalle, pero mañana saca ya uno de los sondeos de Sigma 2, el diario El Mundo. Simplemente por dar 4 líneas, porque es lo poco que tenemos, mañana se lo vamos a explicar con todo detalle. El Partido Popular, según ese sondeo, bajaría. No ganaría voto de lo que tenía en estos momentos Ciudadanos, bajaría de 123 a 119. El Partido Socialista recuperaría. En contra de lo que estaban dando estos sondeos hace 2-3 semanas, habría empezado a recuperar por el protagonismo que ha cogido al ser el centro de la imagen, al ser el centro de la escena. Partido de Podemos, atención, empezaría a bajar. Estaría bajando de los 69 que obtuvo. Y cuidado, Ciudadanos pasaría de 40 que tuvo a 50. Sería el partido que estaría heredando. Esos son los datos básicos, pero mañana se lo vamos a comentar con más detalle. Las encuestas son siempre maravillosas para Ciudadanos, pero esta encuesta acredita que nos podremos encontrar en el mes de junio con la misma situación de bloqueo. A ver, pero es que Ciudadanos le daban, perdón, es que las encuestas le daban a Ciudadanos que iba a ganar las elecciones. Pero sí es igual. Y luego se quedan 40. Sí es igual que uno tenga 90 y otro 50 y otro 70. Esta situación está bloqueada. Y con el juego de circunstancias que acontecen en estos momentos, con Mariano Rajoy aferrado a la presidencia del Partido Popular, con Sánchez que lo ha increpado, lo ha insultado y no se puede colaborar con él, el país está sufriendo esta situación. Por eso es por lo que yo ya sé que no se va a imponer, pero creo que una solución sensata sería poner un punto y aparte en este momento y ir, honradamente lo digo, a un gobierno de gestión pactado, para dar tiempo a las 2 grandes fuerzas políticas que resuelvan los problemas internos que tienen. El Partido Popular tiene una crisis gravísima que tiene que afrontar y resolver. Y el Partido Socialista tiene que configurar definitivamente el liderazgo de Sánchez o quien le sustituya. Porque lo que nos hace falta con el sistema electoral que tenemos es que emerja un partido con al menos 150 o 160 escaños para poder formar gobierno. Mientras estemos con partidos que uno tiene 90, el otro 80, el otro 100, va a ser muy difícil. Y por tanto, creo que no sería mala solución pensar en un gobierno aceptado por los partidos constitucionalistas, con personalidades de la vida española que las hay, que hicieran un gran servicio al país durante 12 o 18 meses y que diera un tiempo, primero para gobernar y resolver los grandes retos y desafíos urgentes que tenemos en este momento, y que diera un tiempo para la reconstrucción de las 2 fuerzas políticas que, sí, podremos decir que el Partido Popular ha ganado, pero el Partido Popular está en una crisis enorme. Y habiendo perdido de 180 y tantos escaños, está en 120. No se puede decir que eso sea un partido ganador.
Y el Partido Socialista ha tenido el peor resultado de su historia. Están los dos. Pero ganan, no. Hubo un partido que se está- presentaba a la derecha del PP y ni siquiera ha sacado nada. Quiero decir Yo con todos los respetos, Claro. que me parece siempre pues, todos los argumentos respetables, pero luego no lo comparto en absoluto. Vamos, el Partido Popular ganó las elecciones. Nada, Mariano Rajoy seguir con esa ganó tesis. las elecciones. Seguir pero con es que- esa no, tesis. pero es que Empantanando al país. Te voy a decir, empantanando al si- país si y me poniendo en permites- grave riesgo al país, la gobernación del si país. me permite, Carlos. la importancia de la tesis que estoy defendiendo, que es muy simple, se han ganado las elecciones y en democracia quien gana, y además con diferencia, tiene que gobernar. Pues tratar Pero de me formar gobierno, tratar de formar sí, gobierno. Lo estamos intentando y lo vamos a seguir intentando. Hasta ahora no, ¿eh? Sí, Hasta ahora sí, no. sí. Le Ahora ha hemos dicho hecho- Rajoy que le sí. hemos hecho esa gran oferta, déjame que termine un segundo, por favor. Carlos. Le hemos hecho esa gran oferta al Partido Socialista y se la vamos a seguir haciendo, porque, insisto, después del día 5, cuando fracase el señor Sánchez, espero que se abra la puerta de la razón en el Partido Socialista y empiecen a ver que lo importante es España y los españoles. Pero la tesis de quien haga las elecciones tiene que gobernar, las ha ganado Rajoy, tiene que gobernar, hay algo muy importante detrás de todo esto. Es que los españoles han votado a Mariano Rajoy porque ha sacado a España de la crisis. Porque estábamos muy mal hace 4 años y se ha demostrado Carlos, que podemos el crear argumento empleo que has dicho antes, más que y nadie que en es real. Europa. Lo he dicho antes, pero lo repito porque a veces se olvida. Y lo que han votado, lo han votado en ese sentido. Y lo que quiere el país, yo entiendo modestamente, es que sigamos en la línea de la recuperación que se ha hecho en estos años. Y por tanto, ¿quién mejor que Rajoy, que ha ganado las elecciones y ha demostrado que ha sido capaz de solucionar esto, que siga gobernando España? Bien, pero es que... Dejadme, en unos momentos vamos a conectar con Antonio Miguel Carmona, que creo que le tenemos ya prácticamente en conexión, para preguntarle qué es lo que está pasando y qué movimientos hay en la trastienda del Partido Socialista. Se lo vamos a preguntar en unos momentos, pero dejadme que cite porque hay reacciones. Podemos ha contestado. Podemos dice que va a esa reunión, pero atención, que va a exigir al Partido Socialista todas las carteras que había pedido. Claro, el CNI, por supuesto. el control de Radio Televisión, Por supuesto. el control de la Secretaría de Estado de Porque era el Comunicación, el gobierno, control del no la BOE, investidura, el control claro. de los ministerios, y que va a ir a hablar de qué hay de mis cargos. Rubalcaba, por parte del Partido Socialista, también acaba de hablar. En política, leo literalmente, no se pueden hacer las cosas a cualquier precio. Atención, porque Rubalcaba empieza a hacer de correa de soporte y a decirle al Partido Socialista: no puedes ir a ese acuerdo. Lo digo porque quedan horas para esa reunión decisiva del Partido Socialista. Martu, y creo que tenemos ya por ahí a Antonio Miguel Carmona. Pues mira, es que insisto en lo que he dicho antes, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. A ver, Pablo puede pedir misa cantada, que hace bien en pedir, ¿no? Pero tendrá que comprender que el que da, porque tiene el encargo de formar gobierno, es Pedro, y Pedro ya le ha dicho que a esa reunión va a decirle: oye, que yo voy a ir a la investidura, que podemos quitar al PP del gobierno y poner un gobierno de progreso, que si quieres me ayudas, y que si no me ayudas, pues no me ayudes, y entonces pues que los españoles vean que no me has ayudado. Y esto es lo que hay, y este teatrillo no va a llegar más allá, pero esto, aparte, que yo vuelvo a insistir en lo mismo. ¿Tú estás segura de verdad de eso? Hombre, estoy segurísima, y además cada día que pasa, Es que, perdóname, es que Pedro Sánchez ha dado la sensación, por lo menos yo la tenía, escuchando estas cosas a veces me entran dudas, yo la he tenido de que estaba dispuesto, y escuchando a Óscar López, escuchando a Hernando, de que la única línea roja que ellos tenían de verdad era la que hay en esa que han pintado en el suelo, que es blanca, a la entrada de la Moncloa. Pues te voy a dar... única, Mira, ¿entramos o no entramos? Escucha, pero yo te voy a dar la razón, Alfonso, en una es cosa. blanca, la que hay en la entrada de Mira, Alfonso, yo como tú, no, pero yo pensé eso. Voy a darte la razón. Yo como tú tenía poca confianza en este asunto y siempre he dicho, no se va a formar gobierno no por falta de voluntad del que quiere ser presidente, sino por falta de voluntad de los socios de gobierno. Pero es que ahora los acontecimientos... Mira, hay veces que la historia te convierte en un personaje histórico sin tú haber puesto mucho de tu parte. Y esto es lo que creo que está pasando. Quiero decir, sin que... Porque el día que Rajoy tiene la ideaca de dejarle formar gobierno a Pedro, no sabía lo que estaba haciendo. Yo creo que alguien le había asesorado mal. Le ha puesto el foco. Pedro ha comprendido que igual no hace falta llegar a la Moncloa a toda costa, porque igual su posición en el partido, por las circunstancias, se ha consolidado, y a lo mejor algunos han dicho, bueno, ya nos veremos las caras en otra batalla, otro día, ¿no? Martú. Y entonces de repente la ansiedad se le ha quitado y ha dicho, espérate un momento porque va y puedo hacerlo bien. Porque es que con Pablo voy a gobernar... El día que Rajoy... Voy a gobernar 7 meses. Porque es que el día que erróneamente Rajoy renunció a la investidura... Que no tenía opciones. Que no, bueno, pero fue un error darle el foco a otro. Tenía las opciones tácticas y estratégicas de estar en el centro del tablero. Claro. El día que renunció...
le pasó a Sánchez el autobús y se subió que nunca hubiera esperado. Claro, por que eso, nunca hubiera lo que yo esperado digo, porque estaba en declive. Y a partir de ahí, viendo que no tenía otra posibilidad, va a hacer todo lo que pueda. Lo que está claro, y en función de lo que decía Carlos, tenemos un sistema representativo. No gobierna quien gana las elecciones. Esto no es un sistema ni presidencialista, ni siquiera semipresidencialista. Gana quien le da la mayoría en el Congreso. Claro. Y en este momento, y cogiendo el testigo de lo que decía Camuñas, que estoy totalmente de acuerdo, es que la situación no puede ser peor, porque estamos viendo a muy corto plazo algo en el que los que desde el principio pensábamos que iba a ser así y se nos van sumando más, como es el hecho de que va a haber nuevas elecciones, es que al día siguiente, con más menos escaños uno, más menos escaños otro, más menos escaños los terceros, la situación va a ser parecidísima y nos vamos a encontrar en la misma. Yo no lo y creo. ante eso, ante esa situación, que efectivamente el gran problema que tenemos se llama Podemos, y cuidado que hay algunos que los conocemos hace 30 años en la Facultad de Políticas, hay otro problema añadido, yo diría que adherido, casi sinónimo, que es la inacción, en una situación en la que vive el país, en el que no puede estar inactivo. Y de esa inacción y del cansancio de los ciudadanos de ver el panorama que los grandes políticos nos están demostrando, solo hay una fuerza que puede ganar, que puede sumar, que es Podemos. Así que cuidado con esas figuras y esas frivolidades y esas actitudes de teatro que se están llevando a cabo, porque la situación es muy mala. Pero yo creo que ahí Pedro no está haciendo teatro, yo creo que ahí Pedro está trabajando seriamente. Y del malo. No, pero está trabajando seriamente para tener ese acuerdo con Ciudadanos, para ir a la investidura. A cualquier precio. Y que se ponga de manifiesto que Podemos vota junto con el PP o que el PP se arriesga a nuevas elecciones. Con lo cual es que de verdad, las cartas que le han repartido le han venido de cara y las está jugando bien. Muy rápido, que está ya Cintia Díaz Novile con Antonio Miguel Carmona. Aquí estáis ya analizando que finalmente la decisión de Rajoy, que ha sido arriesgada, es la peor. Pedro Sánchez ahora tiene que ir a una investidura en la que tiene que hablar en positivo y decir qué gobierno quiere hacer. Sí. Y él es un político acostumbrado a criticar lo que hace Rajoy. Veremos qué puede decir en positivo el mismo Partido Socialista que destrozó la economía española. Bueno, ¿vale? eso. El drama de la herencia no que me enamoro. Déjame que diga algo porque llevas toda la noche hablando. Pedro Sánchez en ese debate puede quedar muy mal, entre otras cosas porque quien le va a humillar aún más es Iglesias. Si tú crees que hoy el líder del Partido Socialista es más líder después de tanta humillación que le ha hecho Podemos, me callo. Lo creo. Pues nada, yo desde luego no lo veo. Bueno. Creo que Pedro Sánchez está cada día más ensoberbecido, nos está demostrando que es un político que odia y le están humillando. Y termino. Lo que ya no estoy de acuerdo es que aquí se eche la culpa a todo el mundo de la falta de diálogo. Perdón. El único culpable de que no haya diálogo se llama Pedro Sánchez. Y es injusto decir que el resto de los partidos, Ciudadanos y Partido Popular, no quieran hablar. Es injusto. Ahora, el señor Sánchez dice no. Y como dice no, ahora decís no, la culpa es de todos. No, la culpa es de Pedro Sánchez. Déjame que vayamos ya con Cintia Díaz Novile, que tiene ya Antonio Miguel Carmona, y vamos a empezar a preguntarle a ver qué nos puede decir Antonio Miguel Carmona. Muy buenas noches, Cintia, muy buenas noches. ¿Qué acuerdo está más cerca del Partido Socialista, con Podemos o con Ciudadanos? Antonio Miguel, ¿con cuál está más cerca, de cuál está más cerca el Partido Socialista? ¿Podemos o Ciudadanos? El Partido Socialista tiene difícil gobernar el país, pero es el único que lo está intentando. Y Carlos, tus contertulios pueden tener coincidencias o disenso con el PSOE, pero lo que no se puede negar es que nos estamos intentando echar sobre nuestros hombros, teniendo exclusivamente 90 diputados sobre 350 en una Cámara de derechas, con lo cual no es fácil. Tenemos que llegar a acuerdos porque para que se pueda sumar tenemos que acordar con Podemos y con Ciudadanos, y con los dos no lo tenemos muy fácil precisamente. Es verdad que más con Ciudadanos porque tienen una ventana abierta a poder levantar este país, y parece ser que el líder de una parte de Podemos no está por la labor. Pero Antonio Hernando sigue insistiendo, hoy lo ha vuelto a hacer, en que quiere hablar con Podemos. ¿Hay realmente movimientos para que no se pueda hacer ese acuerdo Partido Socialista-Podemos? ¿O lo que está mandando en estos momentos es esa tesis de Antonio Hernando? La repetía también Óscar López, que quieren ir a ese acuerdo precisamente con Podemos, independientemente de todo lo que ha planteado esta semana, que ha sido una auténtica barbaridad lo que ha planteado Podemos de exigencias al Partido Socialista. ¿Qué tesis manda?
No, hay confianza en Antonio Hernando, ya que me lo has citado. Lo que yo creo que quiere decir Antonio Hernando, y no me cabe la menor duda, es que queremos dialogar con todo el mundo, pero en serio. Hablar del CNI no es hablar de seriedad, ni siquiera hablar del derecho a la escisión, porque el derecho a decidir no existe, es el derecho a la escisión y a la ruptura de nuestro país no es serio, aparte que no lo tenemos permitido. Por lo tanto, lo que quiere decir Antonio Hernando es: vamos a hablar con todos, pero con todos los que son serios, y aquellos que hasta ahora no han sido serios, que lo sean, y que planteemos un campo en común. Por ejemplo, yo contigo, querido Carlos, tengo algunas cuestiones en las que coincidimos y otras en las que disentimos, y otras en las que disentimos mucho, y somos amigos. Entonces, en eso que disentimos, en aquella parte que disentimos, pues para llegar a un acuerdo entre tú y yo no vamos a empezar a hablar en lo que disentimos. Y sobre todo, si tú no quisieras llegar a un acuerdo conmigo o yo no quisiera llegar a un acuerdo contigo, te pediría lo imposible o te pediría pues una tontería. Y esto es lo que está ocurriendo. ¿Qué quiere decir Antonio Hernando? Oye, vamos a hacer las cosas de forma seria. Nos sentamos en la mesa, pero sabemos que ni vosotros vais a aceptar una cuestión socialista, que no sabemos ni cuál, ni nosotros vamos a aceptar el derecho a decidir. Pues retiradlo, o el derecho a la decisión, retiradlo, y desde luego empezamos a hablar igual que hablamos con ciudadanos, igual que tratamos de hablar con todo el mundo, excepto con los, de forma clara y nítida, con unos y con otros. Hay dos con los que no podemos llegar a un acuerdo. Uno de ellos son los independentistas, con los que no podemos llegar a ningún acuerdo ni por acción ni por omisión, y otro de ellos con el Partido Popular, no por ninguna refutación especial, sino porque es la derecha y nosotros queremos cambiar este país. Antonio Miguel, ha sido un mes muy duro, no solamente por el tema de la gobernabilidad del país, sino dentro del propio Partido Socialista, el Comité Federal. Yo quería preguntarte sobre todo por la figura de Pedro Sánchez, si hay una sensación de que está debilitada, sobre todo después de, pues eso, el Comité Federal, después de unas elecciones en las que el PSOE ha salido, no hundido, pero sí tocado. ¿Qué sensación tienen dentro? Bueno, nosotros lo que nos hemos mandatado, y esto es muy importante, es apoyar y estar detrás del secretario general para poder intentar gobernar este país. ¿Y esto qué significa? Significa que no puede haber ni hay ninguna fisura para intentar gobernar este país. Pero tenemos dos cuestiones. Una, no es fácil conseguirlo después de que el resultado que se ha obtenido por parte del Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez a la cabeza como secretario general, el resultado obviamente ha sido el peor de nuestra historia. Y hemos obtenido 90 diputados sobre 350. El peor resultado de nuestra historia. ¿Eso qué significa? Que aún así se nos exige que intentemos gobernar este país. Y nosotros lo intentamos. Entonces son dos cosas distintas. Una de ellas es, tras haber obtenido el peor resultado de nuestra historia reciente, desde la Segunda República hasta intentar gobernar, hay un camino, que es el camino del esfuerzo. Y en ese esfuerzo de intentar gobernar estamos todos los socialistas, detrás de él, que queremos que sea presidente del gobierno, y vamos a intentarlo. Es decir, lo que yo digo siempre, vamos a intentar formar el gobierno, pero no podemos prometer formar el gobierno después de que obtuvimos lamentablemente un fracaso profundo en las elecciones que tuvimos el 20 de diciembre del año 2015. Pero, claro, la pregunta yo creo que sigue en el aire. ¿Puede haber algún tipo de movimiento, porque no me la contestas, puede haber algún tipo de movimiento interno? ¿Es esto suficiente para el Partido Socialista? ¿Van a hacer algo para parar ese intento de acuerdo con Podemos? ¿Qué va a pasar a partir de ahora, Antonio Miguel? No, hemos aprobado en el Comité Federal intentar gobernar este país. Y en eso vamos a estar. Y en eso, como personas que tú me has citado, va a estar Susana Díaz, está Felipe González, imagino, estoy yo, estamos todos los que... Yo puedo tener disensos con el secretario general del partido, y por todos es conocido, pero desde luego mi apoyo más absoluto. Yo lo que quiero es que haya un socialista en la Moncloa y que haga las cosas bien para transformar este país. Entonces, en ese intento, aquí no hay fisuras en ese término. Ahora, me preguntas, ¿cómo ha sido el resultado o cómo lo harías tú? Pues yo puedo tener algún disenso, pero desde luego, en cuanto a intentar gobernar, yo creo que se está haciendo francamente bien, se está haciendo con generosidad, y desde luego se está hablando con todo el mundo. Es decir, lo estamos intentando, pero no significa que lo vayamos a conseguir. Pero quiero tranquilizar a todo el mundo
contertulios incluidos, que lo que no vamos a hacer nunca va a ser desnudarnos de nuestros principios, desnudarnos de nuestros valores, no vamos a pactar con independentistas y desde luego no vamos a ceder en aquello que ponga en riesgo la seriedad de este país, que para mí, y yo lo he dicho muchas veces, España es la California de Europa, tenemos grandes posibilidades, grandes retos, tenemos a la mejor gente de Europa, a los mejores trabajadores, y me vais a permitir esta cierta prepotencia colectiva, y frente a esto tenemos a líderes políticos que no tienen altura política, líderes políticos que no están a la altura de los ciudadanos y no están a la altura ni de mis alumnos, ni de los profesores, ni de los trabajadores, ni de los emprendedores, ni de los pequeños empresarios, ni de siquiera de los grandes empresarios. No están a la altura porque no se ponen de acuerdo y no tratan de ponerse de acuerdo. Y sabéis que me estoy refiriendo fundamentalmente a varios, pero desde luego a uno de los líderes de una parte de Podemos, que es Pablo Iglesias, y me estoy refiriendo también, me vais a perdonar, a Mariano Rajoy, que no ha tenido el valor de presentarse o tomar el reto que le había lanzado o puesto encima de la mesa el jefe del Estado, Felipe VI. ¿Y del Partido Socialista nadie? Del Partido Socialista todos estamos bueno, todos no sé, yo no lo sé, pero desde luego Pedro Sánchez está a la altura y está a la altura, entre otras razones, porque lo está intentando. Entonces, y yo creo que lleva 2 semanas intentándolo denodadamente con un equipo negociador a quienes conozco perfectamente y que lo están haciendo bien. Yo creo que eso está siendo reconocido hasta por la derecha. Entonces, no se puede negar que se está intentando. Partimos, repito, de una situación muy difícil. Miguel, saco la conclusión de que ese movimiento que iba a haber para derrocar a Pedro Sánchez o está muy débil o no lo va a haber. Por lo que nos estás contando, yo no tengo la sensación de que Susana Díaz vaya a arrancar. Pero bueno, muchísimas gracias por todo esto. Antonio Miguel, muchísimas gracias. Volvemos a plató. Os lanzo la pregunta. Con lo que hemos visto, yo saco la conclusión de que cierran filas, de que no hay esa especie de revuelta, de que si cae Pedro Sánchez lo será en unas elecciones, pero yo no tengo la sensación de que siga vivo aquel movimiento que se planteaba. Que se ha dejado fuera a 7 millones de pero vamos a ver, electores. En inglés hay una frase que tiene un equivalente taurino en España un poco más vulgar, que es "It isn't over until the fat lady sings". No termina la historia hasta que canta la gorda. Es decir, se refiere a la ópera, que lo utilizamos hasta el rabo todo es toro. Estamos al principio de esto. Si no consigue Pedro Sánchez la investidura, su posición va a ser mucho más débil y mucho más trágica el día siguiente de no conseguir la investidura que la que tiene ahora. Es decir, ahora está en el momento más dulce que puede tener. Y si vamos a unas nuevas elecciones y se repiten unos resultados malos para el PSOE, Pedro Sánchez va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Yo es que creo que hay una generación de líderes que se van en esta historia, pero que quedan 4 meses para las elecciones, con lo cual cualquier encuesta que demos ahora, en el mejor de los casos, no tiene ni el más mínimo valor. Hombre, a partir del día 5, cuando el segundo intento del señor Sánchez pues no salga adelante esa investidura... ¿Dais por hecho en el Partido Popular que no sale adelante? Yo que estoy convencido de que no va a salir. Pues si no sale, lo va a pasar mal. Por un lado tiene un pacto imposible donde no le cuadran las cuentas con Ciudadanos, y por otro lado con Podemos tiene un pacto también imposible porque Podemos no se baja de esas propuestas, y Podemos es Podemos y lo conocemos todos. Si Felipe González dijo que eran los monaguillos del chavismo, ese es Felipe González, bueno, el mismo que dijo en el 96 que tenía que ganar y gobernar quien había ganado las elecciones. Bueno, todo esto, el señor Carmona ha rescatado una frase del señor Chávez, de aquí de Andalucía, que dijo que Andalucía era la California del sur, ¿no? Sí. Todos lo recordamos. Luego dijo aquello de Andalucía imparable, la segunda modernización, allí seguimos con el 30 y pico % de desempleo, la corrupción campando por todos los sitios de las instituciones de la Junta de Andalucía, pero bueno, eso es otra historia. Lo importante es que aquí queda una cosa clara, que el movimiento en el Partido Socialista yo creo que va a empezar a partir del 5, porque es evidente que se están proponiendo cosas que no se sostienen y que el propio señor Sánchez antes de las elecciones dijo que no iba a hacer ese pacto con Podemos, pero sí que ha habido cesiones ya a los independentistas. Decía el señor Carmona que no iba a haber cesiones a los independentistas. No, ya han existido esas cesiones, permitiendo el grupo parlamentario, cediendo senadores, el Partido Socialista en el Senado, para el grupo parlamentario de Esquerra Republicana y de la antigua Convergencia. Por tanto, esas cesiones ya han existido, y ese devenir del señor Sánchez hacia el radicalismo y hacia sitios donde los electores, yo entiendo modestamente que no lo tenían ubicado antes del día 20 de diciembre, pues realmente ese viraje ha sido espectacular y para mí lamentable, porque entiendo y confío que todavía
puede existir esa rectificación, ¿no? Rectificar es de sabios y creo que el señor Sánchez puede ser sabio a partir del día 5. Ese viraje al que te refieres yo no lo veo. Es decir, el Partido Socialista ha concurrido con un programa y sigue con ese programa, ha reducido algunas cosas, es lo que le ha pasado a Podemos. Es decir, no está haciendo el federal, la reunión del federal que hubo a finales de enero, marcó unas líneas muy claras de las cosas que no se podían hacer. Y se dejó meridiano que no podría haber un referéndum, que había determinados temas que no, y de ahí no se han salido. Otra cosa es que le haya llegado, como algunos habéis dicho, un regalo inesperado. Es decir, que en la vida pasan estas cosas. Él era, desde el primer día, tiene que ir a la investidura la fuerza más votada. El mismo Rajoy, yo iré a la investidura, hasta el día antes. Y nos dio una sorpresa a todo el país, diciendo que declinaba la propuesta del jefe del Estado. Y ahí es donde empieza un cambio en el PSOE y el líder actual. Los propios varones que estaban en contra, que estaban levantiscos y estaban esperando el momento para dar el hachazo, ya no lo ven tan mal. Pero ¿y si no sale, Cristina? Perdona, pero ahora voy a eso. Que si no te sale... Ya de antemano, ya de momento ha cambiado. Perdona, déjame acabar. Ya la situación con respecto a él como líder ha cambiado. Ahora mismo pueden estar esperando la ocasión porque quieran cargárselo más adelante, pero desde luego ahora mismo la situación ha cambiado. Las espadas están abajo, ya no están en contra de él. Ahora, vamos a suponer que puede ser, y lamentablemente creo que va a ser así, que no salga investido porque no va a ir con Podemos y quizás la otra alternativa pues ni hay tiempo y que fracase. Pero es que ya, si fracasa, ya ha demostrado en este tiempo que no era el chisgarabís o el chuleta o el insultador que todos habíamos visto, sino que hasta ha cambiado un poco su talante. Entonces ya es una persona pues que parece distinto y los propios varones del PSOE pueden considerar, si emerge una situación de mayor reconocimiento hacia él, más escaños en perspectiva, es decir, una serie de temas, digan, pues nos vale que siga, porque además Susana Díaz, que es la alternativa, que es una gran política, y a mí me parece que tiene una vida política por delante muy, muy potente, no debe de dejar ahora Andalucía. O sea, que el momento, como le he recomendado a Felipe González, es que siga en Andalucía, porque en Andalucía lo está haciendo muy bien. Entonces yo creo que puede continuar perfectamente Sánchez como líder. Déjame que veamos las reacciones de Podemos. Os devuelvo la palabra, pero atención porque lleva unos cuantos días muy crecido Podemos. Y hay una alegría por nuestra parte ante el hecho de que el Partido Socialista haya decidido por fin visualizar en una reunión, en este caso de equipos, lo que va a representar a nuestro juicio la representación de las fuerzas políticas llamadas a formar gobierno en España, Partido Socialista, Podemos y las confluencias, Compromís e Izquierda Unida. Que se aclararan respecto a qué tipo de gobierno querrían, si querrían un gobierno mirando hacia las derechas o un gobierno mirando hacia la izquierda, un gobierno progresista y de rescate social, simplemente por el hecho de que hay incompatibilidades programáticas. Hicimos la primera propuesta de gobierno antes que lo hiciera ninguna fuerza política y además con la intención de hacer presidente a alguien que no es de nuestra fuerza política. El gobierno de Pedro Sánchez será plural o no será. Yo simplemente quería decir Carlos y Martu. A Cristina sin acritud. A mí me parece, decías que Susana Díaz puede tener un gran futuro político, ¿no? Pues yo creo que la persona que empieza a faltar el respeto a los demás, antes no lo he dicho porque no me había dado tiempo en el turno, pero cuando se refería al presidente del gobierno, al señor Rajoy, de esa manera, pues me parece que pierde. Me parece que estamos en unos tiempos donde la política se utiliza demasiado el insulto. Y me parece que el insulto en la política, como nada en la vida, vale para nada ni construye cosas. No la he visto cosas. insultar, ¿eh? Y yo creo, sí, le ha faltado respeto al señor Rajoy. No, no le ha faltado nada, ha dicho que está amortizado. Bajo mi punto de vista eso es falta de respeto. Pero en fin, se puede discutir todo. Lo que yo digo es que aquí hace falta mucho más dar un paso hacia adelante por el bien común y no estar siempre en la gresca, en el partidismo, en el insulto, en el rencor. Y cuando tú dices que Pedro Sánchez se ha agrandado su figura, yo estoy convencido de lo contrario. Y desde luego ahí no estamos de acuerdo, porque yo creo que el señor Sánchez, cuando ha empezado con el pacto del Tinel, con el cordón sanitario, con el no hablo con el Partido Popular, con el insulto, que viene ya desde aquel debate que a mí me pareció grosero
y grotesco que no nos tuvo con gustó el a nadie, presidente del fue gobierno. horroroso. Me parece que de ahí viene lastrada ya una imagen del señor Sánchez de una persona muy ambiciosa que busca permanecer como sea de secretario general del Partido Socialista y le da igual el interés general de España. Y además lo hace insultando, faltando al respeto, dándole cancha a los independentismos, a Podemos, que decía que no iba a pactar con ellos, y eso creo que al final va en detrimento de su propia imagen. Y para mí, por lo menos, la figura del señor Sánchez, a la que le mantenía cierto criterio de respeto bastante antes de las elecciones, ha ido perdiendo y ha ido cuesta abajo. Bueno, yo, dejando el mitin aparte, voy a centrarme en lo que habíamos puesto de Podemos, porque estábamos hablando de Podemos humilla al PSOE. No, mira, Pablo dijo que Pedro tenía que ir a reunirse con él y que en tanto en cuanto Pedro no fuera a reunirse con él no se hablaba. Bueno, pues ya no se va a reunir con él. Ya van los equipos, con lo cual Pablo anda todo el día exigiendo, cuanto más sube el nivel de... Esto es como los pavos, estos cuando están ahí buscando el cortejo, ¿no? Cuanto más saca pecho y tal y cual, es porque le hace falta. Porque está perdiendo su oportunidad, se aleja cada vez más, porque yo creo que al darle Rajoy la oportunidad... Un minuto. Porque no tiene nada que perder. La oportunidad... Es que no quiere pactar con vosotros, Martu. Que no quiere pactar, os quiere comer, que me dejes terminar, que a mí no me vas a engañar, que yo sé lo que quiere Podemos. Podemos quiere nuevas elecciones, pero se equivoca. Y no se resigna a no tener el balón. No, y está viendo, mira, en unas nuevas elecciones Podemos tiene varias dificultades. La primera, que no va a poder volver a montar las confluencias, porque ya le han visto los socios a Pablo que no es de fiar. Y como dice Carmona, que hace muy bien decir, el líder de una parte de Podemos, es que es verdad que Pablo no controla ni mucho. Si dices que Pedro está cuestionando el PSOE, Pedro tiene bastante más apoyo dentro del PSOE que tiene Pablo dentro de Podemos. Con lo cual, si concurren unas nuevas elecciones, ya no va a ir en confluencias y ahí se te caen un puñado de diputados. Y además, ese 1,5 millones de votos, que no es 1,5 millones, que han sido 900.000, de Izquierda Unida, hay lo menos medio millón que odian a Podemos a muerte porque les ha llevado a la aniquilación, porque ese juego de garzón con Podemos... Con tus cuentas, Martu, en Madrid estáis los cuartos. Ha destrozado. Con tus cuentas en Madrid estáis los cuartos. En Madrid estamos los cuartos. Y al punto de desaparecer. En Madrid estamos los cuartos porque se han tomado unas decisiones por parte de mi partido en Madrid terroríficas que nos han anulado a los socialistas de Madrid. Lo cortés no quita lo valiente. Yo a Pedro no le voy a perdonar que haya desguazado Madrid. Carmona, pero si es que yo no hablo de mis cuentas. Yo te estoy diciendo que en unas nuevas elecciones Podemos no va a ir tan bien parado. Y ya lo saben. Y empiezan a tener miedo de esas nuevas elecciones. Lo que pasa es que nos han llevado a una línea imposible. A ver si os dais cuenta de que Pablo Iglesias os está chuleando. Os está chuleando. ¿En dónde está el chuleo? ¿En dónde está el chuleo? Si no ha conseguido nada. Pero es que no quiere conseguir nada. Si Pablo Iglesias lo está poniendo muy claro. Pablo Iglesias le ha puesto un programa que no puede aceptar. Es inaceptable. Porque lo que le está diciendo a Pedro Sánchez es lo siguiente. Mira, yo te voy a hacer presidente, pero voy a mandar yo. Y tú vas a ser para mí un presidente títere. Solo le falta a Pablo Iglesias. Pero claro que no le va a pasar. Pero no va a pasar porque Pablo Iglesias... Eso no es chuleo. Martu, no va a pasar porque Pablo Iglesias no quiere. A ver si os enteráis ya. Y nosotros tampoco en esas condiciones. Pero fíjate, Martu, que no déjame se acabar, nada Martu. si cortamos a todo el Pablo rato. Iglesias solo le falta reunirse con Pedro Sánchez, escupirle la cara y pegarle una patada en las espinillas. Si es que no quiere pactar con él de ninguna de las formas. Lo que quiere es... Él está... Fíjate, ¿por qué está tan contento en los vídeos? Porque su panorama es de win-win. Oye, en los vídeos también salgo contento yo y hay días que te... Pero fíjate, pero vamos a ver. Su escenario ahora es de win-win. Gana de todas. No. Si consigue que haya elecciones, él, y yo creo que ahí te equivocas de plano... ¿No quiere ser vicepresidente del gobierno? Yo creo que él va a ganar peso. Si hay pacto entre Partido Popular y Partido Socialista, bueno, pues ya va a tener la baza perfecta para decir, oye, pues el PSOE al final apoyado por el Partido Popular, etcétera. Dentro de 2 años. Y en última instancia, si en un acto de locura Pedro Sánchez cede a todas las condiciones, evidentemente el que va a gobernar va a ser él. Por lo tanto, él está muy contento. Se está aprovechando de la situación, o se está chuleando. Lo que no entiendo es cómo os seguís reuniendo con él, intentando negociar con él cuando no quiere. Porque los ciudadanos quieren eso, que se negocie y que se hable. Pero vamos a ver, esto no tiene solución. Es decir, con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y el fraccionamiento que hay en el Parlamento actual y el que posiblemente vamos a tener en el mes de junio, esto no tiene solución. O uno de los dos dirigentes se retira y da un paso atrás, o los dos, o emerge una de las fuerzas
con 140, 150, 160 escaños para poder liderar el proceso de formación de gobierno. Con 120 no se lidera nada, con 90 tampoco y con 70 y tantos tampoco. Solamente una conjunción de intereses comunes, con unos líderes inteligentes que se llevaran bien, que favorecieran el diálogo, podríamos salir adelante de este embrollo. Pero con la baraja de líderes que tenemos en presencia y estos resultados electorales, el país camina al desastre. Y esa es la responsabilidad de los dirigentes actuales en este momento. Responsabilidad que tiene Mariano Rajoy en primer lugar, Pedro Sánchez en segundo lugar y Pablo Iglesias en tercer lugar. Nos están llevando a una solución que no tiene salida ninguna para el país. Yo quiero decir una cosa... Muy rápido, porque quiero ir al tema de la corrupción. Lo del diálogo. Antonio Miguel Carmona acaba de decirnos que no se va a hablar con el Partido Popular. Si no se va a hablar con el Partido Popular, ¿por qué el Partido Socialista dice que hay que dialogar? No, lo que no se puede es sorber y soplar al mismo tiempo. Si el Partido Socialista es el que se niega al diálogo, no puede decir que hay que dialogar. Explícamelo. Te lo explico rápido. Desde el principio he dicho yo, ese empeño, que es un empeño de Pedro Sánchez, no del resto, en ese comité federal en el que se marcan las líneas rojas y se dice que no se puede pactar con los independentistas, se dice también que no se va a pactar con el PP porque es un empeño de Pedro Sánchez. Pero es un error de libro, porque te cierras tú solo una serie de puertas y hoy tengo que estar dándote esta explicación cuando si el día siguiente de las elecciones... Estoy de acuerdo. Ah, vale, vale. Entonces, si al día siguiente de las elecciones vale. tú no dices... Yo, dices, sí, voy a hablar con el Partido Popular en estos términos. Lo primero, el amigo de Bárcenas no venga, que ya mande mensajes en su casa, que donde pone el ojo pone el imputado. Dice, que venga otro. Y lo además, con la reforma laboral, para atrás. Con la reforma educativa, para atrás. Y oye, ahí yo estoy dispuesta a hablar con el PP. Y además se compromete a no llevar a los encarcelados del Partido Socialista por corrupción. Perfecto, pues nos sentamos en una mesa y hablamos. ¿Y por qué no lo hizo? Pues porque se equivocó. Pues yo cuando uno se equivoca se lo tiene que decir. Es como imposible, Rapidísimo, como Alfonso. imposible que acepte el PSOE el acuerdo que le plantea Podemos. Y cuando yo decía que tengo mis dudas, si echamos la vista alrededor y miramos por España, el modelo Valencia es exactamente el mismo que le propone, el modelo que Compromís le ha impuesto al PSOE en Valencia. No es lo mismo una comunidad que el país. Bueno, es cierto que no es lo mismo, pero lo que quiere ser, si lees la propuesta que hace Pablo Iglesias, es la Mónica Oltra con coleta y no con melena en el gobierno de Madrid. O sea, le propone la misma cosa que el PSOE ha aceptado punto por punto en una comunidad determinante de España que es Valencia. Habéis mencionado el tema de la corrupción que se ha colado en esta conformación de gobierno de cuajo. Los casos que están apareciendo más en los medios, los casos que están en estos momentos teniendo claramente más protagonismo son los del Partido Popular. Pero claro, yo me pregunto, y lo hemos hecho, hemos mirado a ver si al otro lado había también casos. ¿Hay casos al otro lado? El Partido Socialista está como para sacar pecho y decir yo no voy a pactar con el Partido Popular porque el Partido Popular está totalmente manchado. Yo, sin embargo, estoy muy limpio. ¿Está el Partido Socialista como para esas? Dejadme que veamos un vídeo y que despida a Ignacio Camuñas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Se va a sentar con nosotros Ignacio Peláez. Él ha sido fiscal. Y le vamos a preguntar por el comportamiento que están teniendo los distintos organismos e instituciones en estos casos. A ver si es que hay determinada forma de acelerar unos casos y hay una forma de retrasar o por lo menos restar protagonismo, a lo mejor es una cuestión mediática, a otros casos de corrupción. Atención al vídeo. El acuerdo entre PSOE y Ciudadanos contra la corrupción supone destituir a los imputados y cambiar la ley para cesar a los cargos públicos que vayan a juicio oral, una medida que sitúa en el centro de la diana al partido de Pedro Sánchez. El mapa señala al menos 19 importantes casos que afectan a cargos de responsabilidad socialistas. Andalucía se lleva el grueso con el macrofraude de los ERE, de los cursos de formación o el caso Matsa, que afectaría a la hija del expresidente de la Junta, Manuel Chávez. Desde el caso Caja Castilla-La Mancha hasta Galicia, donde el mapa de la corrupción socialista protagoniza hasta 4 actuaciones bajo sospecha y que mantienen imputados al alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero. También al secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro. 2 dirigentes con mucho peso en el partido. El primero imputado por la Operación Patos, que investiga supuestos amaños de contratos, y Besteiro, investigado por delitos de prevaricación, cohecho u ordenación del territorio. En ambos casos, el PSOE declinó iniciar cualquier actuación para removerlos de sus cargos. Caso Marea en Asturias, los indicios de prevaricación en Santoña, el caso Plaza en Aragón o Cataluña, donde el PSC ha sufrido la imputación por el caso Mercurio, donde ha sido citado como investigado el ex primer secretario, Pere Navarro.
37 condenados hasta ahora y miles de euros defraudados que afectaría de lleno a cargos de Ferraz, dentro de un acuerdo de investidura que podría estar cerrado el lunes o el martes de la semana que viene. Bueno, pues ese era el resumen de algunos de los casos. Y digo de algunos porque, cuidado, la verdad es que la lista es interminable. Y yo os voy a lanzar la pregunta. ¿Qué es lo que está pasando para que se haya metido, se haya colado, está interfiriendo en estos momentos en la conformación de gobierno solamente los de un lado? La operación Taula, en el caso de Valencia. El tema Púnica, que volvían a salir nuevas investigaciones relacionando a Granados, movimientos societarios, volvían a implicar a Marjaliza, etcétera, etcétera. Pero parece que tienen mucho más protagonismo los del Partido Popular que los del Partido Socialista. Ignacio Peláez, bienvenido. Tú eres en estos momentos abogado, has sido fiscal y por eso te vamos a preguntar qué es lo que está pasando, si hay un desequilibrio en las instituciones, si se está tratando de una forma unos casos, de otra forma otros. Os voy a preguntar también por el tratamiento que están teniendo determinados casos en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son absolutamente decisivos para trasladar una opinión en lo que es una democracia, que es un régimen de opinión pública. ¿Qué está pasando? ¿Se le da más protagonismo a unos que a otros? Ignacio. Hombre, yo no quiero personalizar en temas concretos, pero lo que yo sí que veo, que eso podemos hablar después, que desgraciadamente como la justicia no es independiente, en mi opinión no es independiente, fiscales jefes, miembros de tribunales son elegidos por los políticos, evidentemente luego tienen influencias políticas a la hora de resolver determinados temas. Y lo que veo que sucede con el PP, que cuando ellos toman el poder no cambian estas personas que habían nombrado con anterioridad a los del PSOE. Entonces ellos siguen teniendo, entre comillas, en casa al enemigo. Digo que yo no estoy de acuerdo con esa situación, que a mí lo ideal sería que todos fueran independientes, tanto los fiscales jefes como determinados magistrados. Por la experiencia que has tenido tú conoces la Fiscalía, el comportamiento de los fiscales desde dentro. Sí. ¿Tú crees que en estos momentos no se está actuando con independencia? Desde luego que no. O sea, yo desgraciadamente, por lo que estoy viviendo, yo veo que no somos todos iguales ante la ley. Unos somos más iguales que otros, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me resulta muy llamativo que el fiscal no pidiera la prisión de ningún miembro de la familia Pujol. Sorprendente. Y tengo clientes con temas muy inferiores en gravedad que están en prisión y con todos sus bienes bloqueados. ¿Por qué de repente el fiscal decide no pedir la prisión del hermano mayor o el hijo mayor de Pujol? A mí me llama mucho la atención. También la policía teóricamente depende del Ministerio de Interior, pero la Guardia Civil se ve que tiene más independencia. Entonces, ¿por qué sucede justo en plena negociación de si va a haber un acuerdo para hacer gobierno que se entre en la sede del Partido Popular o que se reviente de repente lo de Valencia? Yo no son casualidades. Yo creo que... No es una casualidad que hayan coincidido ahora investigaciones del caso Púnica, investigaciones del caso de la corrupción en Valencia, Operación Taula. ¿No es casualidad? En mi opinión, no. Lo que pasa es que yo no tengo los datos, ¿no? Pero yo creo que no. Porque muchas veces sí que es cierto que hay jueces y fiscales que tienen la suficiente prudencia de la hora que si se puede esperar, a la hora de terminar determinadas decisiones, esperan que termine una campaña electoral para no influir en ella. Y en este caso, hombre, yo no creo que fuera tan urgente las medidas que se han adoptado en estos casos, ¿no? Pero insisto, que quizá yo soy una persona que no se me ve, no sé, que la gente crea que esto no es cierto, no es verdad, pero me tengo que guardar el secreto profesional, pero yo veo cosas muy no extrañas, cosas muy curiosas. Dejadme que cite simplemente una lista, y ahora os paso la palabra, que me la estáis pidiendo todos, sobre la situación que tiene el Partido Socialista de relación con casos de corrupción. 300 cargos o excargos del Partido Socialista están en estos momentos imputados / investigados. Se ha modificado la forma de denominarles legalmente. 300 cargos y excargos del Partido Socialista imputados. Más de 1000 personas vinculadas al Partido Socialista están investigadas en estos momentos por delitos de corrupción, es decir, dentro o fuera del partido, pero relacionadas con comportamientos del partido. Voy a leer una lista muy rápida. 265 imputados por el caso de los ERE, 300 imputados, hablo del Partido Socialista, por el caso Partido Socialista o cercanos o implicados por el Partido Socialista, 300 por el caso Fondos de Formación, 30 por el caso Invercaria, 31 por Bahía Competitiva, 4 por los consorcios UTEL, 32 por el escándalo de infraestructuras y servicios educativos en Andalucía, 14 por el caso Marea, 17 por la compra de votos en Melilla y una retaíla que deambula por ahí, algunos incluso han sido ya condenados, Carlos Escó, por el caso Plaza, entre los casos PTA, Merca Sevilla, Jeremy, Marismas, Alhambra, Dos Hermanas, Mercurio, Patos, etcétera, etcétera. Te faltan casos de Asturias. A ver, en Asturias, la otra comunidad autónoma... Me faltan y los tengo por aquí. La otra comunidad autónoma que ha sido... Río Pedre, Marea, Fundación Niemeyer, sobrecostes de las obras del Musel, alcalde de Cudillero, alcalde de Pravia, Fernández Villa, Soma, UGT, alcaldesa de Llanes, cursos de formación UGT, el alcalde de Somiedo, o sea, distintos casos. Las dos comunidades donde ha gobernado el Partido Socialista... Y ojo con el montante económico.
Claro, mi pregunta es por el camino que marcaba, por la respuesta que daba Ignacio Peláez. Está habiendo un desequilibrio y sobre todo una pregunta básica. El gobierno, quien lo ha tenido en los últimos 4 años, se llama Partido Popular. Ese desequilibrio ha existido mandando el Partido Popular. A ver, Antonio, yo veo, me permitís un momento que yo de algo del Poder Judicial sé. Decir que el Poder Judicial no es independiente y decir que eso se debe a que los nombramientos vienen del Consejo del Poder Judicial y el Consejo del Poder Judicial está nominado por los partidos es demasiado decir. Porque la jurisdicción no la ejercen los que tienen cargos gubernativos. La jurisdicción la ejercen los magistrados y tú lo sabes muy bien. Sí. Los magistrados son independientes. En términos generales, no hay por qué presumir otra cosa. Eso, en primer lugar. Hay independencia judicial. Además, en el ámbito del fiscal, de la Fiscalía, como tú muy bien sabes, en 2007 hubo una reforma que ha cambiado bastante la situación con respecto a la era anterior, en la que el fiscal jefe podía quitar a alguno del puesto. Ahora no es tan inmediato. Hay que justificarlo, en fin, hay que hacer muchos movimientos. La reforma de 2007 ha cambiado la cosa. Pero vamos, dicho esto, yo lo que quería dejar claro es que a mi juicio no se puede decir que los jueces no sean independientes, pero sí que creo que hay una distinta vara de medir. Y la vara de medir distinta está, para empezar, en los medios de comunicación. Hay determinados medios de comunicación, que no voy a decir los nombres porque están en la mente de todos, que desde luego no dicen nada de lo que pueda haber hecho mal el PSOE y dicen todo lo que ha podido hacer mal el PP. Pero además dicen cosas que ha hecho mal el PP que son llamativas. En Valencia hay como 40 concejales imputados por donar 1.000 euros al partido. Yo nunca sabía que donar 1.000 euros al partido fuera delito, como para que te imputaran. Luego resulta que a algunos les devolvieron en un sobre, en dinero negro, 2 billetes de 500. Bueno, tendremos que ver si por 1.000 euros y porque te lo devuelvan en un sobre se puede imputar a una persona. Blanqueo de dinero, lo llaman. Fíjate, nada menos que blanqueo. Es decir, que es un disparate. El juez que está llevando eso, en la misma pieza, lleva a un presidente de la Diputación que creo que ha hecho algo horroroso, que ha contado los billetes, en fin, un desastre. Pero que imputen a este señor, pero no los 50 concejales. Y entonces, lo que es más grave en mi juicio, que ya es grave que lo haga el juez, pero bueno, les ha llamado y les llamamos imputados, son investigados hoy. Los 50 investigados, bastante disgusto tienen que tener. Pero lo peor, a mi juicio, es que no salgan los medios de comunicación diciendo gran escándalo, ojo, no done usted 1.000 euros, que puede resultar imputado. Porque ¿quién no ha pensado si pertenece a un partido que puede donar 1.000 euros? Es que nadie ha pensado que eso sea delito. Y estoy convencida que los 50 concejales del Partido Popular en Valencia, del Ayuntamiento de Valencia, no han pensado jamás que se fueran a ver en una de estas. Y otros 2 ejemplos pongo, que es también llamativo. Lucía Figar, imputada por 1.200 euros al mes, de una partida, entonces eran imputados, no investigados, de una partida que, según dice el juez, estaba enmarcada también en un proceso más gordo. Pero según dice el juez, esa partida, que eran 1.200 cada mes, o sea que suman 12.000 al año, era inadecuada y era una partida que no debió de aprobar, imputada. A declarar y ya la pobre, bueno, pues fuera de la vida política. Perdona. Y otro, Salvador Victoria, también por una cosa de ese tipo. Y ahora dicen, ahora también con grandes alaracas, que el canal de Isabel II ha financiado al PP. Hombre, no dé usted ese titular, que no voy a decir quién lo ha dado porque lo sabemos todos. Espere un momento. Es que resulta que parece ser que una partida de Internet, también de una cifra muy baja, resulta que entre los que trataba de mejorar la imagen estaba Ignacio González. Y ya, tate. ¿Qué hacen los medios de difusión? Jalearlo. Entonces, hay una vara de medir distinta a los medios de comunicación. Y luego hay jueces, pues quizás también dicen que el titular de Valencia y tal, pero eso ya sería una cuestión personal. Pero en términos generales, y convendrás conmigo, la justicia es independiente, lo que es lentísima. Vamos a ver, yo sin duda que en términos generales la justicia es independiente, por supuesto, y gracias a Dios el 99% de los jueces son independientes. Pero yo digo una cosa que siempre la han mantenido. Curiosamente, el señor que se acaba de marchar de UCD, cuando se hizo la transición, cuando se hizo la Constitución, dijo la Constitución española inicialmente que la mayoría de los miembros del Consejo del Poder Judicial serían elegidos entre los jueces. La mayoría. 12. Llegó el Partido Socialista y lo cambió. Cierto. Y dijo, la mayoría de los jueces eran elegidos por el Parlamento, es decir, por los políticos. Llegó el PP en las últimas elecciones, dijeron que lo iban a cambiar, que iban a volver al sistema originario, que la mayoría de los jueces fueran elegidos entre los jueces. No lo han cambiado.
Es decir, les interesa seguir nombrando, digo los políticos en general, si yo no me da igual el partido, ¿por qué no quieren cambiar lo que decía la Constitución inicialmente? Porque quieren seguir siendo los miembros del Parlamento Nacional los que hagan un intercambio de cromos, porque es así. Se pensó en el corporativismo. Uno de los tuyos será magistrado del Supremo y a cambio el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, por ejemplo, será de los nuestros. Y yo digo que, curiosamente, yo por supuesto no creo en el aforamiento. Me parece ridículo el aforamiento. Yo creo que todos tenemos que ser tratados exactamente igual entre la ley. ¿Por qué tiene que haber aforados? Es que no lo entiendo. Yo eso estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué a esta gente le interesa seguir controlando el Consejo del Poder Judicial? Porque los que van a juzgar a los políticos son jueces elegidos a dedo. Bien, pero no son por su en carrera las profesional. asambleas, sí. Entonces, hombre, yo no digo el que Tribunal todo sea... Supremo y las asambleas legislativas, eso Bien, es verdad. pero es que yo, De cada es comunidad llamativo que no autónoma. se quiere cambiar por los políticos lo que inicialmente se decía, que era el Consejo de Poder Judicial más independiente. ¿Cómo? Elegido por los propios jueces. Separación de poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. No, llega el ejecutivo y dice, no, lo vamos a elegir nosotros. Que repito, que es muy llamativo que estas personas que elige el Consejo del Poder Judicial son las que después les van a juzgar a ellos. Entonces, hombre, yo no creo que exista tanta independencia como mucha gente puede decir. Pero Gonzalo lanzaba una frase, Ignacio Peláez decía, el Partido Popular no ha quitado a los que fueron puestos. ¿Esto es así? Es decir, ¿el Partido Popular después de 4 años se ha visto dentro de una trampa que podría haber cambiado? Hombre, vergonzosamente es así. Es decir, si todavía pensamos que vivimos en un régimen donde hay separación de poderes, es que no hemos comprendido absolutamente nada. No lo hay. No hay separación entre ejecutivo, legislativo y judicial. Sí, es decir, sí, hombre, sí que hay. Vamos a ver quién elige al gobierno lo puede aceptar, y con el judicial en absoluto. Es decir, por desgracia es así. Efectivamente, el Partido Popular no ha retirado aquello. Pero el debate no debería ser ese. El debate no debería ser ese. El debate es que ninguno debería quitar a ninguno porque los jueces deberían ser independientes. Es decir, que son independientes. Perdón, exacto, lo he dicho mal. Porque la justicia debe ser independiente. Los jueces sí lo son. Por lo tanto, el empezar a... No, es que el Partido Socialista los ha puesto y el Partido Popular no los ha quitado, o viceversa, pero si es así más fuera... la prensa a veces, bien, está nombrado por uno, nombrado por otro. El segundo debate. Los tribunales, el Supremo, pero que yo no te el Supremo ha sido Cristina, nombrado en un 80% por el Consejo del Poder Judicial y son independientes. Que con mucha educación y sobre todo cariño te he dejado terminar. No, perdóname. Y no me pongas esa cara de extrañeza cuando he dicho que no hay separación de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial, porque lo mantengo, porque no existe. Es decir, porque técnicamente quien nombra al gobierno, quien lo puede hacer caer, y estamos en donde estamos. Y segundo, y un elemento fundamental, claro, es que la justicia actúa en situaciones que pueden tender a pues influir en los procesos políticos. Si es que llevamos unos años en los que hay procesos políticos y electorales constantemente. Quiero decir que si no interviniera, entonces, ¿dónde veríamos esa situación de igualdad en cuanto a la intervención de la justicia en el resto de las causas del españolito de a pie? No se entendería. Por lo tanto, primero, esa separación de poderes tan discutible. Segundo y tercero, creo que es necesario un proceso de educación. No es el término que más me pueda gustar, pero de educación por parte, y te lo compro entero, por parte de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, unos más que otro, han tumbado, han pisoteado, han guillotinado el principio de presunción de inocencia. Se ha perdido el concepto de lo que, por Zapatero, se introdujo como el imputado o investigado. Hoy, aquel imputado, entonces investigado hoy, es ya condenado de por sí, condenado socialmente. Eso es así. Se ha perdido esa situación de concepto de justicia en un procedimiento que es una primera investigación y que, iba a decir de primero de carrera, no, casi de nacimiento se debía saber que todo el mundo es inocente hasta que no recaiga ¿Te acuerdas, sentencia Gonzalo, firme lo que contra él? pasó con Imbroda, del Partido Popular, en Melilla? Bueno, pasó con Imbroda y pasó con el primer presidente, presidente de la Comunidad de Castilla y León, que era del Partido Socialista, Demetrio Madrid, una gran persona. que por parte del Partido Popular, y no me duele en prenda reconocerlo, se hicieron brutalidades contra él y terminó siendo totalmente absuelto de los cargos. Lo que quiero decir es, si no le damos la vuelta al guante por parte de los medios de comunicación, en una sociedad tan globalizada, en el que se ponga el foco en lo que significa cada una de las actuaciones judiciales, no vamos a hacer absolutamente nada.